El sol se ponía sobre el período Edo, y el olor a sangre flotaba en el aire de la montaña. Un niño estaba sentado sobre una piedra plana junto al arroyo. Su túnica blanca estaba manchada de polvo y su cabello azul claro recogido en un moño alto y desordenado. Al girar la cabeza, la luz menguante ilumina las irregulares marcas moradas bajo sus ojos. Parecían tinta manchada sobre su piel pálida. Detrás de él, varios cuerpos yacían esparcidos sobre la hierba. Estaban tan golpeados que eran irreconocibles. Esto no es ni de lejos suficiente, murmuró el chico. Se rascó la cabeza, con expresión de auténtico enfado. Su nombre era Hajime Kashimo. Habían pasado 17 años desde su muerte en una sala de hospital estéril, consumido por la leucemia. Al despertar, se encontró en el mundo de Jujutsu Kaisen, 4 siglos antes de que comenzara la historia principal. Empezó a buscar problemas a los 13 años. No tenía intención de ser despedazado por Sukuna en el futuro, y para entonces, ya había superado la fuerza del Kashimo original del manga. ¿Estás satisfecho, entonces? La voz era suave, acompañada por el crujido de las hojas secas. Un hombre entró en el claro con una gracia felina. Una hilera irregular de puntos de sutura le cruzaba la frente, marcando su piel como un 100 pies. Kashimo no levantó la vista. Pensé que me traerías a alguien con dientes de verdad, cerebro. El hombre hizo una pausa de una fracción de segundo. Esta nave no es apta para el combate, respondió Kenjaku con un tono impasible. Si de verdad quieres pelear. Debería haber luchado contra ti cuando estabas en tu último cuerpo, interrumpió Kashimo, finalmente mirándola. Sus ojos, enmarcados por la violeta, eran fríos. Parecías capaz de defenderte en aquel entonces. Kenjaku ni se molestó en discutir. Kashimo lo dejó pasar. Da igual. Ese usuario de los 6 ojos que mencionaste, ¿dónde está? Con el clan Gojo. Sé que es un rojo, dijo Kashimo, bajando de la roca, con el dobladillo blanco de su vestido ondeando al atardecer. Pregunto por su ubicación. ¿Está en Kioto? Kenjaku se acercó levemente. El actual usuario de las 10 sombras también está allí. Kashimo dio un paso al frente hasta quedar justo delante del hechicero. Era media cabeza más baja que Kenjaku, pero la intensidad de su mirada hacía que el ambiente se sintiera denso. Los mataré a ambos por ti, dijo Kashimo. No me importa lo que hagas con tu juego de eliminación, pero a cambio, me enseñarás todas las técnicas de barrera que conoces. Kenjaku guardó silencio por un momento. ¿Un intercambio? Un voto vinculante. Kenjaku sonrojándose. Los puntos de sutura en su frente se retorcieron con el movimiento, pero su expresión reflejaba una auténtica satisfacción. Era un trato que no podía rechazar. Acepto. Kashimo no se detuvo a hablar. Pasó junto al hechicero y desapareció entre las sombras cada vez más largas de los árboles. Kenjaku permaneció en el claro, mirando fijamente los restos irreconocibles en el suelo durante un buen rato. Kashimo no perdió el tiempo. Inundó sus piernas con energía maldita y se convirtió en una mancha pálida, corriendo hacia Kioto. La naturaleza salvaje del siglo XVII era aún más desolada de lo que había imaginado. Maldiciones de bajo nivel se abalanzaban sobre él desde la maleza, pero la presión de su energía las destrozaba antes incluso de que pudieran gritar. Pronto, notó el silencio. El bosque se había sumido en un silencio sepulcral. Los insectos dejaron de cantar, los pájaros enmudecieron e incluso el susurro de las hojas parecía amortiguado. Kashimo se detuvo bruscamente, sus sandalias dejando profundas marcas en la tierra. Miró a su alrededor y luego se agachó para recoger una gruesa rama de madera. La sopesó en su mano antes de colocarla sobre su hombro. Salid, gritó en medio del silencio. Tengo prisa y me enfado con facilidad. El sonido de una rama gruesa que se rompía resonó desde arriba. Kashimo levantó la vista. Encaramada en la copa de un árbol enorme se alzaba una figura blanca e imponente. La criatura era musculosa y pálida, con 2 ramas nudosas que brotaban de las cuencas de sus ojos. ¿Anami? Kashimo pronunció el nombre en voz alta. Así que los rumores eran ciertos. Estas maldiciones de desastres realmente se repetían en el mundo cada siglo aproximadamente. Los humanos, deben, perecer. La voz de Anami sonaba como el crujido de la madera seca. En un instante, una enorme red de raíces brotó del suelo, entrelazándose en una densa maraña que lo envolvió. Kashimo se abalanzó. No retrocedió. Corrió directamente hacia las enredaderas que lo atacaban, sin que su velocidad disminuyera mientras la madera se hacía añicos a sus espaldas. En cuestión de segundos, estaba cara a cara con la maldición. Vertió energía maldita en su garrote de madera y lo blandió. El golpe impactó de lleno en la cara de Anami, desequilibrando a la enorme criatura.
Kasimo soltó el garrote, agarró una de las ramas de la cabeza de la criatura y aprovechó el impulso para propinarle un puñetazo en la mandíbula. Un golpe. La cabeza de Anami se echó hacia atrás. Kasimo giró en el aire y le propinó una fuerte patada en el torso a la criatura, cuyo eco resonó por todo el claro. 2 golpes. Anami se estrelló contra el suelo, creando un cráter poco profundo. Luchaba por mantenerse en pie, la mitad de su rostro estaba hundido y la sangre púrpura resumaba de las grietas de su piel de madera. Levantó las manos formando una señal. Expansión de dominio. Antes de que pudiera terminar la frase, su cabeza explotó. Esta era la propiedad única de la energía maldita de Kasimo. Funcionaba como un rayo que nunca fallaba. Una vez que asestaba suficientes golpes físicos para acumular carga, podía provocar una descarga eléctrica que detonaba al objetivo desde dentro. El cuerpo sin cabeza de Anami se balanceó por un instante. Kasimo saltó de entre los árboles y reconoció su bastón de madera carbonizado y agrietado. Se quedó de pie junto al muñón del cuello de la maldición, observando cómo intentaba recomponerse. Sin decir palabra, volvió a alzar el garrote. 1, 2, 3. No paró hasta que el cuerpo blanco no fue más que un montón de lodo púrpura. El bosque volvió a quedar en silencio. Kasimo arrojó a un lado los restos rotos del palo y se sacudió las astillas de la ropa. ¡Qué pérdida de tiempo! Kioto era el corazón palpitante del período Edo. Era una ciudad de 2 mundos. Kamigyo, el distrito alto, era un lugar de tranquila dignidad donde los aristócratas y las familias adineradas mantenían sus extensas propiedades. Y Shimogyo, el distrito bajo, era un laberinto inmenso de tiendas y calles abarrotadas donde el olor a comida callejera y el ruido del regateo nunca desaparecían del todo. Tras una larga caminata, Kasimo finalmente había llegado a Shimogyo. Caminaba entre la multitud con 2 brochetas de yakitori en una mano y una galleta de arroz tostada en la otra, comiendo mientras avanzaba. Era imposible no verlo. Su cabello azul pálido destacaba entre los lugareños, y las marcas moradas en las comisuras de sus ojos atraían miradas constantes. Las mujeres susurraban entre sí a su paso, volviéndose para observar de nuevo sus rasgos inusualmente refinados. En cuanto a cómo pagaba la comida, Kasimo tenía sus propios métodos. En esta época, la influencia de los 3 grandes clanes comenzó a menguar. Los hechiceros al servicio del shogunato Tokugawa se debilitaban con cada generación, mientras que los hechiceros renegados surgían en todas las provincias. Era una época caótica de disputas territoriales y guerras privadas. Los usuarios actuales de los 6 ojos y las 10 sombras eran aún jóvenes, probablemente poco familiarizados con las complejidades de sus propias técnicas. Kasimo tomó un bocado de pollo, masticando lentamente mientras hacía una pausa. Aunque el usuario de los 6 ojos no había alcanzado su máximo potencial, el infinito seguía siendo un problema. Recordó la historia original, la del hombre de cabello blanco que finalmente cayó ante su cuna, y luego miró sus propias manos. Sintió un leve atisbo de duda. ¿Yo, peleando contra su cuna? ¿En serio? Apartó ese pensamiento y siguió caminando. No había venido a Kioto solo para iniciar una masacre, o al menos, ese no era su único objetivo. Necesitaba herramientas malditas. No podía dedicarse a golpear a todo el mundo eternamente. Le faltaba estilo. Aunque los 3 clanes estuvieran en decadencia, el arsenal del clan Zenin debía contener algo valioso. No esperaba encontrar la lanza invertida del cielo ni la katana rompealmas. Por ahora, estaban desaparecidas, perdidas hasta que las futuras maquinaciones de Kenjaku las hicieran volver a entrar en juego. Pero la bóveda de Zenin era un objetivo tangible, y seguramente contendría algo que le sería útil. El problema era entrar. No podía simplemente matar a todos en el recinto. Si lo hacía, no quedaría ningún clan Zenin para el futuro. Kasimo masticaba su brocheta, absorto en sus pensamientos. Las calles de Shimogyo eran estrechas, repletas de puestos y restaurantes, y se dejaba llevar por la multitud mientras planeaba su movimiento. ¿Tiene hambre, señor? ¿Un plato de fideos con vísceras? Buen precio, mejor sabor. Un dependiente gritó desde la puerta, sacando a Kasimo de su ensimismamiento. Se dio cuenta de que estaba frente a un pequeño restaurante de fideos. La cortina estaba entreabierta, dejando escapar nubes de vapor y el delicioso aroma del caldo de cordero. Miró sus brochetas vacías, luego su galleta de arroz a medio comer. Se metió el resto de la galleta en la boca y se escondió tras la cortina. Un tazón. En Kamigyo, en la finca Gojo. Señor Gojo, ya casi es hora del banquete. Una mujer estaba arrodillada junto a la puerta, con la cabeza gacha y la voz apagada. El hombre que presidía la sala se movió, como si despertara de una profunda meditación.
Su cabello blanco cayó sobre sus hombros mientras se ponía de pie, dejando al descubierto unos ojos de un azul penetrante y cristalino. Parecían un fragmento del cielo de verano recortado e insertado en un cráneo humano. Este era el seis ojos de la época, Arashi Gojo. De acuerdo. Ya voy. La reunión de esta noche era compleja. Los tres clanes, la nobleza imperial y todos los linajes de hechiceros importantes estarían presentes. Se presentó como un intercambio social, pero todos conocían el verdadero propósito: medir la fuerza restante de las grandes casas. Arashi subió a su carruaje. Mientras las ruedas traqueteaban sobre los caminos de piedra, descorrió la cortina para observar la ciudad pasar. Su expresión permaneció indescifrable. Había algo que no le había contado a nadie. A pesar de los antiguos registros que detallaban la verdadera esencia de los seis ojos, no había logrado comprenderla. No era por falta de intentarlo. Había pasado años intentando alcanzar esa cima, pero la verdad permanecía oculta, como mirar una imagen a través de un cristal esmerilado. Podía ver su forma, pero no podía tocarla. El clan Zenin se encontraba en una situación similar. Estaban estancados en el proceso de domar a su Shikigami, sin haber logrado ningún progreso durante años. En cuanto al clan Kamo, hacía mucho tiempo que no producían un usuario viable de manipulación de sangre. De los tres clanes, dos apenas se mantenían a flote, y el tercero era una casa de fantasmas. Los hechiceros independientes ya no eran tan respetuosos como antes. Arashi sabía que la percepción del apellido Gojo estaba cambiando. La reverencia se había transformado en escrutinio, y este, a su vez, en un cálculo de riesgos. Él era la única razón por la que aún no habían tomado ninguna medida. Pero una nueva sombra se cernía en el horizonte. En los últimos 3 años, varios hechiceros habían estado desapareciendo. No se trataba de personajes secundarios. Eran hombres y mujeres de renombre y gran habilidad. No se encontraron cuerpos ni testigos. Todas las pistas apuntaban a un único y aterrador rumor. El más fuerte. Arashi dejó caer la cortina y se recostó contra la pared del vagón. Apartó esos pensamientos y adoptó su habitual pose pública. Esta noche tenía que tratar con mucha gente. Señor Zenin, usted luce tan formidable como siempre. Kamo Fuji esbozó una sonrisa cortés, con un tono respetuoso y cuidadoso. Hizo una reverencia profunda, más de la que un hombre de su posición solía hacer. Pero dada la situación actual de la familia Kamo, no tenía otra opción. Zenin Sawara lo observaba con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa. ¿Y cómo está su salud, Lord Kamo? El aire de la habitación parecía congelarse. La sonrisa de Fuji se desvaneció. Un año atrás, una misteriosa enfermedad lo había aquejado. La mitad de su cuerpo había comenzado a pudrirse, y su carne adquirió un color púrpura negruzco enfermizo. Sentía como si su energía maldita fuera drenada por un vacío, impidiéndole usar sus técnicas. Sus médicos de cabecera afirmaban que no se trataba de una enfermedad, sino de una maldición. No pudieron encontrar la fuente. Eso no impidió que la historia se convirtiera en el tema principal de chismes en el mundo del Jujutsu. Fuji no respondió a la pregunta, limitándose a esbozar una sonrisa forzada. Ahora, señor Zenin. Una voz perezosa rompió la tensión. Deberías saber cuando una broma ha ido demasiado lejos. Los invitados se volvieron. Con mechones de pelo blanco y ojos azul brillante, Arashi Gojo entró, con su túnica formal puesta de forma holgada y sin mucho respeto por la tradición. Parecía más un hombre que acababa de terminar un paseo informal que un asistente a un banquete de alto nivel. La sonrisa de Sawara se tensó. Ah, ¿sí? He oído que tu fuerza no ha aumentado ni un ápice en 6 meses. El mundo es un pañuelo, dijo Arashi, mirándolo a los ojos con una sonrisa amable. He oído lo mismo de ti. Los dos hombres permanecieron allí, sonriéndose con una calidez forzada mientras el aire crepitaba entre ellos. Cerca de allí, un descendiente de la nueva escuela de la sombra sintió un escalofrío recorrerle la espalda y retrocedió discretamente un paso. Al otro lado de la ciudad, Kasimo se acarició el estómago con satisfacción y se recostó en su silla. No había dormido en un día y una noche, y mucho menos había parado a comer. El yakitori y los pasteles de arroz de antes solo habían sido una distracción para un hombre hambriento. Ahora, con 8 tazones de fideos de vísceras en el estómago, por fin sintió que su alma había regresado a su cuerpo. El camarero permanecía cerca, mirando fijamente la enorme pila de cuencos vacíos y tragando saliva con dificultad. Señor, ya que ha terminado la cuenta, se frotó las manos, con una sonrisa forzada en el rostro. Kasimo lo miró y se encogió de hombros. Espera un segundo.
Palpó sus túnicas y revisó sus mangas antes de desatar una pequeña bolsa de arpillera que llevaba en la cintura. Se la arrojó al camarero, se levantó y salió sin mirar atrás. El camarero abrió la bolsa y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Oro. Oro auténtico. Vuelva pronto, mi señor. Cuando Casimo cruzó el umbral, sus oídos captaron fragmentos de una conversación cercana. Oye, ¿te enteraste? En el banquete de esta noche, los 3 clanes. Dirigió la mirada hacia la esquina del edificio. 2 hombres, uno calvo y otro delgado, estaban acurrucados, susurrando. Casimo los examinó. Eran hechiceros, no particularmente poderosos, pero claramente poseían información. Se acercó y dejó caer una mano pesada sobre el hombro del hombre calvo. ¿Quién demonios? Antes de que el hombre pudiera terminar, Casimo inundó sus piernas con energía maldita y desapareció, llevándoselo consigo en un instante. Una ráfaga de viento recorrió el callejón, levantando algunas hojas secas. El hombre delgado se quedó solo, con la boca abierta, mirando el espacio vacío donde antes había estado su compañero. En lo profundo de un callejón lateral, Casimo se estrelló al hombre contra una pared, sujetándolo con fuerza por el cuello. El banquete. Cuéntamelo todo. Las piernas del hombre flaquearon. Se quedó allí colgado, pálido y temblando. Con solo mirar a los ojos de Casimo, supo que no era alguien con quien quisiera replicar. Los 3 clanes. Invitaron a la nobleza y a una docena de otras facciones de hechiceros a un banquete. No sé nada más, lo juro. Casimo lo ignoró, murmurando para sí mismo. Así que la finca Zenin debe estar medio vacía. Probablemente solo queden las unidades Ei y Kukuru. Da igual. De todas formas, los clanes ya no son lo que eran. El hombre lo miró, desconcertado. ¿Qué? Casimo reaccionó y miró al hombre como si hubiera olvidado que aún lo sostenía. Oh. Se acabó. Piérdete. Lo soltó y el hombre se desplomó al suelo. Cuando levantó la vista, Casimo ya no estaba. La finca Zenin. Buen trabajo, Ame. El orador tenía el pelo largo que le caía por la espalda. Estaba de pie bajo el alero de un pasillo, y la luz de la antorcha parpadeaba sobre la mitad de su rostro. Era Zenin Taichi, el jefe de los Ei. No es nada. Zenin Ame, de pelo corto, alzó su antorcha y escudriñó las sombras. El mundo es un caos ahora mismo. El jefe de la casa nos ordenó específicamente que protegiéramos la bóveda antes de irse. Le preocupa que haya hechiceros renegados que intenten aprovecharse de la situación. Taichi asintió. La unidad Kukuru está patrullando el perímetro. Nadie va a poder pasar. Tranquilo. En realidad quería trasladar los artefactos, dijo Ame. Pero hay demasiados pergaminos y herramientas para transportar. Por eso nosotros. Fue interrumpido por el sonido de pasos. Una figura apareció al final del pasillo, vestida con el uniforme de la unidad Kukuru. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Preguntó Ame. La figura no habló. Respóndele. Las palabras de Taichi se le quedaron atascadas en la garganta. El guardia cayó hacia adelante, golpeándose contra el suelo con un ruido sordo. Detrás de él se encontraba un muchacho con túnica blanca y cabello azul claro. Unas marcas moradas brillaban en las comisuras de sus ojos. ¿Por qué tanta sorpresa? El cuerpo de Casimo crepitaba con chispas de electricidad. Ame y Taichi se movieron al instante. Cuando Ame activó su técnica, Casimo sintió un peso aplastante sobre sus piernas. Manipulación de la gravedad. Una persona normal habría sido aplastada al instante, pero Casimo había dedicado 17 años a perfeccionar su cuerpo. En términos de fuerza física pura, ya había superado incluso a un hombre como Zenin Toji. Su energía maldita estalló, abriéndose paso a través de la presión gravitatoria. Se movió como un rayo, acortando la distancia con Ame en un instante. Le clavó un puño en el estómago. Ame se dobló de dolor, pero antes de que pudiera gritar, un destello de acero captó su atención. La espada de Taichi estaba desenvainada. Su técnica se llamaba retraso. Sus tajos impactaban en 3 intervalos consecutivos. El golpe que se aproximaba, el que estaba en curso y el que había llegado. Todos impactaban a la vez. Era una técnica brutal que, por lo general, no dejaba escapatoria al oponente. Pero Casimo era demasiado rápido. Antes de que la espada pudiera descender, Casimo desapareció. Un segundo después, su mano atravesó el pecho de Taichi por la espalda. Casimo retiró la mano, con los dedos cubiertos de sangre. Taichi miró el agujero en su pecho, moviendo los labios pero sin emitir sonido alguno. Casimo no le dio oportunidad de usar una técnica de maldición inversa. Le propinó 2 puñetazos más en la cabeza, poniendo fin a la pelea definitivamente.
Ame yacía cerca, completamente agotado. Por mucho que intentara aplicar su técnica, no podía concentrarse debido a las graves heridas en su estómago. El daño interno probablemente era demasiado severo. No funcionará, jadeó con dolor. No tienes la llave. No puedes abrir la bóveda. Kasimo lo miró. Se inclinó y recogió la espada que Taichi había dejado caer. Tal vez no puedas abrirlo, dijo. La hoja brilló una vez. Idiota. En la puerta de la bóveda, Kasimo se quedó mirando fijamente la pesada entrada durante un buen rato. Se rascó la oreja. En realidad, había hablado demasiado pronto. No podía abrirla. Analizó sus opciones antes de decidirse por la más sencilla. La fuerza bruta. La golpearía con energía maldita. La barrera probablemente contraatacaría, pero no debería ser demasiado doloroso. Lanzó una enorme oleada de energía contra la puerta. La barrera cobró vida al instante, y un contraataque de relámpagos afilados cayó sobre él. Luego, nada. Kasimo permaneció en medio de la energía chispeante sin siquiera pestañear. Era casi ridículo. Intentar usar rayos contra alguien con su energía maldita era como intentar ahogar un pez. Continuó el bombardeo durante varios minutos hasta que la puerta finalmente cedió, crujiendo al abrirse. Una nube de polvo rancio y antiguo se elevó en el aire. Kasimo tosió en su manga al entrar, murmurando entre dientes. Uno pensaría que la familia Zenin podría permitirse una criada. Este lugar es un desastre. Unas cuantas herramientas malditas de baja calidad estaban esparcidas cerca de la entrada. Las ignoró y se adentró más. Cuanto más avanzaba, mejor era el botín. Herramientas de grado 1 y grado especial estaban alineadas en estantes, brillando con débiles pulsos rítmicos de energía. La katana rompealmas no estaba allí. Ya lo esperaba, así que no se sintió decepcionado. Un anillo en la esquina llamó su atención. Un anillo relámpago. Estaba diseñado para almacenar y liberar energía eléctrica. Kasimo lo recogió, lo examinó a contraluz y se lo puso en el dedo índice derecho. La banda se ajustó automáticamente a la perfección. Ya averiguaría más tarde las características específicas de su capacidad. Mientras seguía explorando, encontró varios pergaminos, entre ellos el de la emoción de la flor caída. Esto le resultó útil. Lo enrolló y lo guardó en su túnica junto con otros relacionados con técnicas de barrera. Antes de marcharse, vio un bastón apoyado contra una pared lejana. Era de un verde esmeralda intenso con puntas blancas en ambos extremos. Se sentía cálido en su mano, a diferencia del frío acero de una hoja. Kasimo lo probó un par de veces y lo encontró sorprendentemente equilibrado. Cualquier cosa guardada tan adentro de la bóveda tenía que ser una herramienta de grado especial. Se echó el bastón al hombro y se dio la vuelta para marcharse. El banquete había terminado. Zenin Sawara encabezó la comitiva de regreso a la finca familiar. Mientras su carruaje traqueteaba por las calles estrechas, se apoyó contra el muro acolchado, con una leve sonrisa en los labios. La noche había sido un éxito. Había acorralado eficazmente a aquel mocoso Gojo, obligándolo a ponerse a la defensiva mientras la mayoría de las facciones hechiceras manifestaban su apoyo a los Zenin. La razón era sencilla. El clan Zenin poseía las unidades Eikukuru, una fuerza militar que ofrecía seguridad tangible. El clan Gojo podría ser poderoso, pero dependería de un solo hombre para mantener el control. Estos hechiceros eran pragmáticos. Sabían quién tenía más probabilidades de mantenerse en pie cuando la situación se calmara. El carruaje se detuvo frente a la puerta principal. Sawara bajó y se estiró el cuello, pero un ceño fruncido apareció de arrepentido en su rostro. Miró las puertas cerradas y sintió una punzada de irritación. ¿Por qué hay tanto silencio?, preguntó, con voz tensa, recorriendo con la mirada la oscura entrada. ¿Dónde están los guardias? ¿Qué está haciendo Taichi? Hizo un gesto brusco con la mano. Abran las puertas. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un crujido. Las risas y las charlas del grupo que regresaba cesaron al instante. Un jadeo colectivo recorrió a los guardias. Sawara quedó paralizada. Le empezaron a temblar las manos. Cuerpos. Estaban por todas partes. Desplomados junto al pozo, extendidos sobre los umbrales, esparcidos por el patio. Algunos se enfriaban en charcos de sangre, mientras que otros estaban destrozados, hechos pedazos que ya no parecían humanos. Rastros de color rojo oscuro serpenteaban por la tierra, brillando como aceite bajo la fría luz de la luna. Alguien, dijo Sawara con voz apenas ronca. Vean si hay alguien con vida. Yuichi, capitán de la guardia personal, salió de su estado de shock y dio órdenes a gritos para que se iniciara una búsqueda. El tiempo parecía estirarse. Nadie hablaba.
Los sonidos únicos eran los pasos frenéticos de los buscadores y algún que otro grito ahogado de horror. Pasaron 10 minutos antes de que un explorador regresara, con la cabeza gacha y la voz temblorosa. Señor Yuichi, la unidad Kukuru ha desaparecido. Todos los hombres. Elei también. No hacía falta que terminara. Todo el mundo ya lo sabía. Sawara no miró hacia atrás. Empezó a caminar hacia el centro de la finca. Síganme hasta la bóveda. La puerta de la bóveda estaba completamente abierta. La luz de la luna se filtraba al interior, iluminando una escena de absoluta devastación. ¿La puerta estaba abierta? Yuichi lo siguió de cerca, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo es posible? La barrera. No estaba abierto, dijo Sawara. Se arrodilló, rozando con los dedos un trozo irregular de escombros en el suelo. Era un fragmento de la puerta reforzada, con los bordes retorcidos y ennegrecidos. No había sido forzada ni sorteada. Había sido destrozada desde el exterior por una fuerza tan violenta que simplemente había dejado de funcionar como barrera. Fue detonado por una energía maldita y pura. Sawara permaneció en silencio durante un largo rato, mientras su pulgar recorría el metal chamuscado. ¿Qué clase de monstruo posee tanto poder? Se puso de pie y se giró para mirar a sus hombres. El hombre que hacía una hora reía en un banquete ya no estaba. Su rostro era ahora una máscara de sombra fría y asesina. Escúchenme con atención, dijo. Su voz era baja, pero resonaba como una sentencia de muerte. Ni una sola palabra de esto saldrá de esta finca. A partir de esta noche, el clan Zenin queda en completo aislamiento. Su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose en algunos oficiales clave. Yuichi, averigua quién hizo esto. Usa todos los recursos que tenemos. Sí, señor Sawara, respondió Yuichi con voz firme. Y si alguien filtra aunque sea un susurro de lo que pasó aquí esta noche, Sawara alzó una mano y trazó lentamente una línea sobre su propia garganta. Exterminaré a toda su estirpe. Nadie se movió. Un viento frío soplaba por el patio, trayendo consigo el persistente olor a cobre. Sawara permanecía de pie en el silencio de su hogar en ruinas, clavándose las uñas en las palmas de las manos hasta sangrar. Acababa de conseguir el respaldo político de las principales facciones. Acababa de humillar a Arashi Gojo. Si se supiera que sus unidades de élite habían sido masacradas, su bóveda saqueada y su legado destruido en una sola noche, las consecuencias serían fatales. Las risas de sus rivales serían el menor de sus problemas. Todas las facciones que se habían aliado con él desertarían al clan Gojo antes del amanecer. Todos los depredadores del país se abalanzarían sobre Zenin como lobos sobre un ciervo herido. Si no lograba ocultarlo, el clan estaría acabado. Cerró los ojos. Al abrirlos de nuevo, la desesperación había desaparecido, reemplazada por una determinación singular y gélida. Si fuera necesario, enterraría esa verdad bajo una montaña de cadáveres. Mientras la finca Zenin ardía en medio del pánico silencioso, el artífice del desastre silbaba una melodía desafinada. Kasimo caminaba hacia las afueras de la ciudad, con un pesado saco al hombro y un bastón apoyado en el cuello. La luna estaba en lo alto y el aire nocturno era refrescante. Estaba de excelente humor. A cada pocos pasos, hacía girar el bastón esmeralda con aire juguetón, comprobando su peso. ¡Achú! Un estornudo violento casi lo hizo perder el equilibrio. ¡Maldita sea! ¿Quién está hablando de mí ahora? Se frotó la nariz, con expresión de genuina confusión. En los 17 años transcurridos desde su reencarnación, había llevado una vida extraordinariamente intachable. Ni escándalos, ni romances. Había estado demasiado ocupado luchando como para preocuparse por otra cosa. Volvió a centrar su atención en sus nuevos juguetes. Ya había comprendido el funcionamiento básico del anillo que llevaba en el dedo. El anillo del rayo. Era un invento interesante. Funcionaba como una especie de batería, extrayendo y almacenando automáticamente su energía eléctrica maldita. Si alguna vez se quedaba sin energía en medio de una pelea, le serviría como fuente de reserva. También podía optar por descargar toda la reserva de golpe. Era una poderosa basa, aunque odiaba la idea de desperdiciar toda esa energía almacenada. Miró el anillo y pensó en un chico que recordaba del manga, Yuta Okotsu. Ese mocoso también tenía un anillo, aunque él lo usaba para albergar un espíritu vengativo. Qué presumido, pensó Kasimo. Sopesó el bastón en su mano. Había decidido llamarlo, el bastón. Sí, no era precisamente un genio a la hora de poner nombres, así que simplemente optó por el primero que se le ocurrió, uno que probablemente ya tenía. Inspeccionó el arma de nuevo, buscando algún indicio de una habilidad especial. Completamente inútil, murmuró.
Sin embargo, era altamente conductor. Cuanta más energía le infundía, más devastador era el impacto. Lo comprobó golpeando un árbol cercano con una fracción de su poder. El tronco se hizo añicos al instante, y la parte superior del árbol se desplomó entre la maleza con un fuerte estruendo. Sigue siendo inútil, gruñó, aunque una leve sonrisa asomó en sus labios. Se echó el bastón al hombro y siguió caminando. Me pregunto si en esta época habrá multas por daños a la propiedad. Llegó a una amplia y desierta llanura, mucho más allá de las murallas de la ciudad. Había llegado el momento de una verdadera prueba. Casimo se detuvo y extendió el bastón frente a él. Tenía una idea. Comenzó a canalizar energía maldita hacia el arma, pero no la vertió sin más. La filtró cuidadosamente, eliminando las cargas negativas e infundiendo el bastón únicamente con energías positivas. La madera esmeralda comenzó a brillar con una luz suave y constante. Respiró hondo y arrojó el bastón con todas sus fuerzas. Atravesó el cielo nocturno como una manifestación física del sonido, desapareciendo en la distancia en un instante. Casimo entrecerró los ojos mirando al horizonte. Ahora pasemos al segundo paso. Se centró en su propio cuerpo, extrayendo las cargas negativas restantes y dejando que se asentaran en su piel. El principio era simple. Los opuestos se atraen. Si tenía razón, podría convertirse en un proyectil. En el instante en que las cargas se alinearon, el mundo se tornó azul. Una serie de arcos eléctricos surgieron ante él, entrelazándose para formar un brillante y crepitante rastro de luz. Era una conexión directa entre su alma y el bastón que se encontraba a kilómetros de distancia. Luego, se marchó. A pocos kilómetros de distancia, un solitario cochero se frotó los ojos. Creía haber visto a un joven de pie en el campo, hablando con un palo. Un segundo después, hubo un destello de luz azul y el chico se desvaneció en el aire. Bien, bostezó el conductor, dando un tirón a las riendas. Necesito dormir más. Estoy empezando a ver cosas. En la cima de una colina lejana, Casimo se materializó a partir de un rayo. Tropezó al tocar el suelo, pero logró mantener el equilibrio. El bastón yacía sobre la hierba a sus pies, su superficie esmeralda brillando bajo la luna. Se quedó allí parado unos segundos, atónito por el éxito. Luego, una risa maníaca brotó de su pecho. Vaya, vaya, dijo, cogiendo el bastón y dándole un gesto teatral. Supongo que las clases de física no fueron una pérdida de tiempo después de todo. A la mañana siguiente, Casimo estaba sentado junto al arroyo, aferrado a un pergamino con una técnica de barrera que había robado de la bóveda de Zenin. Tenía el ceño fruncido. No pude entender ni una palabra. Las técnicas orientadas al combate, como emoción de la flor caída, eran bastante sencillas. Las había ojeado una vez y había comprendido la mecánica. Pero esto era diferente. Las páginas estaban llenas de sentimientos abstractos. Fundamentos estructurales de barreras, 7 variaciones de vectores de energía malditos, base teórica para la fijación espacial. Cada palabra tenía sentido por separado, pero juntas, eran un idioma extranjero. Se quedó mirando el pergamino durante un buen rato antes de tirarlo a un lado con frustración. Si no podía comprender las técnicas de barrera, no podría entender la lógica de un dominio. Sin un dominio, no podría matar a los actuales usuarios de los 6 ojos ni de las 10 sombras. Si no podía matarlos, Kenjaku no le enseñaría los secretos más profundos de la hechicería. ¿Y si Kenjaku no le enseñaba? No tenía ninguna posibilidad contra Sukuna. Casimo sintió que se vaciaba por dentro, como una hoja de papel que podría salir volando con la próxima brisa. ¿Cómo se supone que voy a superar a Limitless y Mahoraga? Se pasó las manos por el pelo, dándose cuenta solo después de que había enredado sus mechones azul pálido. Suspiré y se inclinó para salpicarse la cara con agua del arroyo. La piel de sus mejillas comenzó a hormiguear. Tomó otro puñado de agua, concentrándose en la sensación. Sin duda estaba ahí. Un leve entumecimiento, como si pequeñas agujas de corriente eléctrica le recorrieran la piel. Correcto. Su energía maldita se estaba filtrando. Cuando permanecía en el agua, sus propiedades eléctricas se mezclaban con la corriente. Casimo se quedó mirando el agua que fluía, cuando un pensamiento arrepentido y errático lo asaltó. Electrólisis. En las clases de química del instituto había prestado suficiente atención como para recordar lo básico. Si se hace pasar una corriente eléctrica por agua, ésta se descompone en hidrógeno y oxígeno. Si se hace en agua salada, se obtiene gas cloro. El cloro era tóxico. El hidrógeno era explosivo. ¿Y si pudiera envenenar a Mahoraga? ¿O volarla por los aires? Se quedó allí parado unos segundos, con una sonrisa lenta y maníaca que se extendía por su rostro. Pero entonces recordó el otro problema.
¿Cómo puedo golpear un gojo a través del infinito? El invencible Kasimo se dejó caer de nuevo sobre su roca. En la finca Gojo. ¿Qué quieres decir con que Sawara anunció que los Zenin se retirarán al aislamiento? Arashi Gojo estaba sentado en su sitio habitual, mirando al mensajero con una expresión de pura incredulidad. Tenía la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos. Parecía como si le acabaran de decir que el sol estaba saliendo por el oeste. Esa es su declaración oficial, Lord Arashi, respondió el mensajero, con la cabeza inclinada. En su voz se percibía un atisbo de diversión contenida. El líder del clan Zenin ha declarado personalmente que se dedicarán a una rigurosa autodisciplina y al perfeccionamiento de sus técnicas. Al parecer, necesitan un período de recogimiento y aislamiento, lejos de las distracciones del mundo, para superarse. Arashi permaneció en silencio durante unos largos segundos. ¿Estás bromeando?, exclamó finalmente. Somos hechiceros de Jujutsu, no monjes en un monasterio en la cima de una montaña. ¿Aislamiento? ¿Acaso este hombre ha perdido la cabeza? Hizo un gesto de desdén con la mano. Fuera. Una vez que el mensajero se marchó, Arashi se recostó y sacó una pipa de la manga, encendiéndola con un movimiento rápido del dedo. Dio una larga calada y dejó escapar un profundo suspiro. No recordaba con exactitud cuándo había empezado a fumar. Probablemente cuando los dolores de cabeza se volvieron constantes. La presión política iba en aumento. La mayoría de las facciones menores se habían aliado con los Zenin en el banquete, y la corte imperial se había mantenido deliberadamente neutral. Los Gojo estaban aislados, apoyados únicamente por la nueva escuela de las sombras y el siempre ausente maestro Tengen. Observó cómo un anillo de humo se desplazaba hacia el techo y se disipaba. Necesitaba empezar a reclutar. Si los clanes establecidos no le ayudaban, tendría que recurrir a los hechiceros renegados. Había muchos hombres que vivían según sus propias reglas pero poseían un poder considerable. Estaba Sanda y Enedo, que se estaba haciendo un nombre, y aquel viejo espadachín cerca de Yoshiwara. Aunque, últimamente, el anciano había estado callado. Quizás finalmente había fallecido. Pero el que más le preocupaba era el recién llegado de Mutsu. Kasimo. Los rumores lo llamaban el más fuerte de esta era. Según los últimos informes, ya había llegado a las afueras de Kioto. Arashi dio otra calada a su pipa y miró por la ventana hacia el cielo vacío. El crujido de la madera resonó por el bosque como una ristra de petardos. Los árboles cayeron como fichas de dominó, levantando nubes de polvo y asustando a los pájaros. Kasimo salió de la bruma, con su bastón apoyado en el hombro. Inclinó la cabeza mientras observaba al hombre que tenía delante. Ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Mi habilidad en el combate cuerpo a cuerpo es muy superior a la tuya. Isashige Juro se apoyó en el tocón irregular de un árbol para incorporarse. Su respiración era agitada, un silbido entrecortado en el silencio del bosque. El muchacho había atacado sin decir palabra, y Juro apenas había podido seguirle el ritmo. Estuvo a punto de morir en el primer intercambio. La técnica de maldición inversa estaba trabajando a marchas forzadas para sanar sus heridas internas, pero Kasimo ya estaba acortando la distancia. Kasimo blandió el bastón esmeralda. El golpe impactó a Juro en el torso, doblándolo por la mitad como un pergamino. Antes de que el anciano pudiera recuperar el aliento, Kasimo le propinó un brutal golpe ascendente dirigido a la mandíbula. Juro apenas logró alzar los brazos para bloquear. El impacto le provocó un escalofrío que le entumeció los antebrazos. Aprovechó el impulso para lanzarse hacia atrás, creando una distancia crucial entre ellos. No tengo ningún problema contigo, muchacho, espetó Juro, con la mirada fija en el rostro refinado y burlón de Kasimo. ¿Por qué intentas matarme? Kasimo hizo una pausa para rascarse la oreja con el meñique. ¿No se supone que eres el mejor maestro de artes marciales de Kioto? Apartó una mota de polvo con un gesto despreocupado. Quería ver si el título era merecido. Resulta que... Se encogió de hombros. ¿Estás bien, sin más? La expresión de Juro se endureció. Kasimo sujetó el bastón con una mano y dio 2 pasos lentos hacia adelante. Así que, bien podrías morir aquí. Si así son las cosas. Juro bajó su centro de gravedad, clavando los pies en la tierra. No adoptó una postura de combate convencional. Tenía las palmas abiertas, una delante y la otra detrás, con el peso perfectamente equilibrado. Era una postura fruto de décadas de disciplina, una solidez que no se podía fingir. Ven entonces. Kasimo arqueó una ceja. Había luchado contra cientos de hombres, pero pocos se mantenían firmes una vez que se daban cuenta de la verdadera magnitud de la diferencia.
Clavó el bastón en la tierra a su lado e imitó la postura del hombre. No tenía formación académica ni un estilo propio. Sus movimientos eran el resultado de 17 años de peleas a muerte, pagadas con sangre e instinto. Intenta no aburrirme. Kasimo se abalanzó. El suelo bajo sus pies se agrietó al lanzarse como un proyectil. No hubo movimientos superfluos, ni destellos de energía maldita. Solo poder físico puro y explosivo. Lanzó un puñetazo directo. Las pupilas de Juro se contrajeron. El viejo maestro pudo ver la trayectoria. Vio el ángulo del hombro de Kasimo, el giro de su cadera, la aterradora velocidad del puño. Lo vio todo, pero no pudo moverse lo suficientemente rápido para esquivarlo. Tuvo que parar el golpe. Atrapó el puñetazo entre las palmas de las manos, desviando la fuerza lo justo para evitar que se le rompieran las costillas. Aún así, el impacto le hizo castañetear los dientes. Fuerza, velocidad, precisión. El chico lo superaba en todos los aspectos. Pero Juro tenía algo más. Llevaba grabados en la sangre patrones de toda una vida. No era solo una técnica. Era un reflejo para cada posible eventualidad. No luchó contra el ímpetu del golpe de Kasimo. En cambio, fluyó con él, girando todo su cuerpo como una peonza. Usó la propia fuerza de Kasimo para girar sobre sí mismo, dirigiendo un codazo hacia la sien del muchacho. El golpe resonó con un sordo estruendo. El codazo falló. No, fue atrapado. Los dedos de Kasimo se aferraron a la articulación de Isashige Juro, apretando con tanta fuerza que el hueso crujió espantosamente. La expresión de Juro se retorció al intentar zafarse, pero estaba inmovilizado. Admiro tu valentía, dijo Kasimo. Tenía la mirada perdida, sin brillo alguno. Pero eso es todo lo que tienes. Le propinó un fuerte puñetazo en la cara a Juro. La sangre salpicó la hierba y Juro comenzó a caer, pero Kasimo lo agarró del pelo y lo levantó de un tirón. Acto seguido, le asestó un brutal rodillazo en el abdomen. Juro salió disparado hacia atrás como un trapo desechado. Chocó contra un árbol a varios metros de distancia y se deslizó por la corteza áspera, dejando una mancha de color rojo oscuro en la madera. ¿Sigues conmigo? Kasimo echó su bastón al hombro y se acercó, agachándose frente al viejo maestro. Inclinó la cabeza, observando la ruina del rostro del hombre. Tengo una pregunta para usted. Juro se apoyó contra el tronco, con el pecho agitado en jadeos entrecortados y superficiales. La sangre le corría por la frente y le nublaba la vista, pero mantuvo los ojos abiertos, mirando fijamente al chico. ¿Qué estabas persiguiendo? La cúspide, susurró Juro con voz ronca. La palabra se le atragantó, pero la pronunció con una extraña y desafiante solemnidad. La verdad última del camino marcial. Hizo una pausa, una sonrisa sombría y sangrienta asomando en sus labios. Simplemente no esperaba que toda una vida de disciplina terminara a manos de un mocoso. Kasimo no se ofendió. No tenía sentido enfadarse con un hombre moribundo. Mi camino, los ojos de Juro comenzaron a perder el brillo, su voz se redujo a un susurro. Termina aquí. Alzó una mano temblorosa, señalando hacia el oeste. Si te importa, ve al dojo en las afueras de Kioto. Conquístalo. La mano cayó, golpeando la tierra con un suave golpe. Si no lo haces, diles que la escuela Isashige ha cerrado. Tengo una hija. Si tienes algo de compasión, cuida de ella un tiempo. Kasimo no se movió. Permaneció sentado hasta que los ojos del anciano se cerraron por última vez. Tras un minuto, se puso de pie y apoyó el bastón de esmeralda sobre su hombro. Un viento frío sopló entre los árboles, esparciendo algunas hojas secas sobre el cuerpo. ¿Esperando la cima, eh? Kasimo miró el cadáver, luego se dio la vuelta y se marchó. Si se tratara del Kasimo original, probablemente habría caído en una espiral de pensamientos que le resultaba familiar. Habría meditado sobre el aislamiento de los fuertes, sobre cómo el amor y la fuerza eran dos caras de la misma moneda solitaria. Era un sentimiento que conocía bien. Era casi un acto reflejo. Dejó de caminar y miró sus manos. Sabía que en ese momento se encontraba en ese estado. La soledad de los más fuertes. Sabía exactamente qué clase de monstruos le aguardaban en el futuro. Conocía los secretos de los ilimitados y el horror de Mahoraga. Sabía el nombre del hombre que, con el tiempo, masacraría al mundo. Sabía los caminos que debía recorrer. Técnicas de barrera, expansión de dominio, aplicación de carga. Pero estando en la cima de esa era, mirando hacia abajo a personas que ni siquiera podían rozar su nivel mientras daban lo mejor de sí mismas, sintió una momentánea sensación de desarraigo. Observó el anillo del rayo en su dedo, luego el bastón. Dirigió la mirada hacia el horizonte, donde Kioto se extendía oculta tras las montañas.
Su técnica maldita solo podía usarse una vez. No podía permitirse el lujo de desperdiciarla con los niños de esta época. Zenin Sawara sintió un dolor frío y punzante que le recorría la médula. Le temblaban las manos con una violencia que no podía reprimir del todo, obligándolo a clavarse las uñas en las palmas para concentrarse. Se tambaleó un instante, con las rodillas a punto de ceder ante el esfuerzo, pero logró mantenerse firme y se obligó a ir recto. Frente a él, la enorme y destrozada forma de funeral del tigre se disolvía, su energía maldita se desvanecía entre las sombras. A su lado, la sierva Madoka permanecía bañada en un suave resplandor. Su técnica trabajaba lentamente, recomponiendo el exhausto cuerpo de Sawara. La domesticación está completa, dijo Sawara. Se limpió la sangre de la barbilla, con la voz ronca pero cargada de triunfo. Solo queda Mahoraga. Cruzó el umbral del área de entrenamiento y apareció ante la multitud que lo esperaba afuera. El profundo silencio que había envuelto a los espectadores durante el ritual se rompió de inmediato con el sonido de los aplausos. Felicitaciones, señor Sawara. Yoichi fue el primero en reaccionar, juntando las manos. El sonido fue captado por el resto de los guardias y resonó por todo el campo de entrenamiento. Alabado sea el jefe de la casa. Un día glorioso para el Zenin. No solo los miembros del clan vitoreaban. En los rincones del patio se encontraban varios hombres con túnicas formales, representantes de las diversas facciones que recientemente se habían aliado con los Zenin. Habían venido a presenciar el resultado del ritual y ahora ofrecían sus felicitaciones con sonrisas ensayadas y pulidas. Sawara miró hacia el frente del grupo. Allí estaba el jefe de la familia Kusakabe, haciendo una reverencia con el debido respeto. Era un veterano del mundo del Jujutsu. Había dedicado años a guiar a su familia hacia la escuela de la nueva sombra, y se decía que era un practicante formidable. Un logro extraordinario, Lord Sawara, dijo el hombre. Sawara tomó un paño de un asistente y se limpió la sangre que le quedaba en la mano. Esbozó una leve sonrisa. Lord Kusakabe, me halaga. Esto es solo el comienzo. Todavía estoy lejos de ser un verdadero maestro de las 10 sombras. Tonterías, dijo Kusakabe. El funeral del tigre es uno de los más difíciles de domar. Para tener éxito a tu edad, eres un talento excepcional incluso entre las leyendas de tu casa. La sonrisa de Sawara se amplió, pero no respondió. Simplemente movió y dejó que su mirada recorriera a los demás representantes. Todos hicieron una reverencia a su vez. Apartó la mirada, con un destello de fría calculadora en los ojos. Se preguntó cuántos de ellos estaban allí para celebrar y cuántos simplemente para comprobar si aún merecía la pena la inversión. Kyoto al anochecer. Las golondrinas planeaban por el cielo, sus alas rosadas por el dorado menguante del sol. En el dojo Isashige, las puertas estaban entreabiertas. Unos cuantos discípulos con túnicas blancas barrían el patio, y el suave raspado de sus escobas se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Te lo digo, ¿dónde está el anciano? Un hombre larguirucho llamado Aruta se apoyaba en su escoba, con una postura relajada y aburrida. Llevaba más de una década entrenando conjuro, pero aún conservaba la actitud de un matón callejero. Aruta, déjalo ya. La mujer que barría a su lado levantó la vista. Era llamativa, con rasgos definidos y disciplinados, pero su frente reflejaba una preocupación que no podía disimular. Era Rinso, la única hija de Juro. Aruta la miró y sonriendo con sorna. Vamos, Rinso. Estás más preocupada que todos nosotros juntos. Los demás discípulos rieron entre dientes. El crujido de la puerta principal los interrumpió. Un hombre con túnica blanca estaba de pie en el umbral, con un bastón apoyado sobre el hombro. Era una silueta recortada contra la luz menguante, su rostro oculto por el resplandor del atardecer. Cierto. Kasimo vaciló. No estaba seguro de cómo empezar. Decir maté a tu maestro sonaba demasiado directo, incluso para él. Los discípulos dejaron de trabajar, con la mirada fija en el desconocido. Aruta entrecerró los ojos, observando el cabello azul pálido y el bastón esmeralda. El chico parecía refinado, casi guapo, pero algo no cuadraba en su expresión de silencio. Si has venido buscando un desafío, vuelve mañana, dijo Rinso con voz firme. Mi padre aún no ha regresado a Kioto. Ella volvió a barrer y lo despidió. Kasimo se rascó la nuca. Al diablo con todo. Tu amo, comenzó, y el sonido de las escobas cesó al instante. Lo maté. El aire en el patio parecía congelado. Consideren este dojo disuelto. Se produjo un instante de silencio atónito. Realey. Aruta golpeó su escoba contra las piedras y avanzó con paso firme, con el rostro contraído en un gesto de enfado.
Tenía la misma estatura que Casimo, y se inclinó hasta que sus narices casi se tocaron. ¿Qué demonios acabas de decir, imbécil? Casimo no pestañeó. ¿No encontraste al anciano y ahora te inventas historias? Una palabra más y te convertiremos en una alfombra. Te estoy diciendo la verdad, dijo Casimo. ¿Tengo que repetirlo o es que eres lento? Pequeño bastardo. Aruta lanzó un fuerte puñetazo a la cara de Casimo. Casimo lo atrapó. Fue un movimiento casual, como si estuviera espantando una mosca. Apretó el agarre y giró. Un crujido seco resonó en el patio. ¡Ay! Mi mano. Aruta cayó de rodillas, con el rostro pálido y cubierto de sudor. El resto de los discípulos permanecieron inmóviles, olvidados en sus escobas. Dices. La voz de Rinso temblaba, pero se esforzó por mantenerla firme. Dices que mataste a mi padre. ¿Es cierto? Casimo soltó la muñeca de Aruta. El hombre se desplomó al suelo, sujetándose la mano y mirando a Casimo con puro odio. Casimo no lo miró. Su atención estaba completamente centrada en la chica. Le dedicó un breve y seco asentimiento. El patio quedó sumido en un profundo silencio. Rinso cerró los ojos y respiró hondo, con la voz temblorosa. ¿Tuvo algunas últimas palabras? Me dijo que si tenía interés, debía hacerme cargo del lugar. Si no, debía avisarte que todo había terminado. De ninguna manera. Aruta se puso de pie de un salto, tambaleándose hacia un estante con espadas de madera para practicar. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro reflejaba una negación desesperada. El maestro jamás diría eso. No a un asesino como tú. Agarró una espada y la sujetó con ambas manos, su cuerpo temblando como el de un animal. ¿Cómo pudo permitir que alguien como tú se apoderara de su legado? Cagó. La hoja de madera silbó en el aire mientras la descargaba en un desesperado golpe por encima de la cabeza. Falló. Las pupilas de Aruta se contrajeron. En el instante en que la espada comenzó su descenso, Casimo simplemente desapareció. No fue un desvanecimiento, sino un movimiento demasiado rápido para seguirlo. Antes de que Aruta pudiera siquiera percibir el movimiento, un peso contundente impactó contra su espalda. El bastón de Esmeralda impactó con un golpe sordo. Aruta cayó aparatosamente, su cuerpo golpeando las piedras como un saco de grano. No se movió. Simplemente se quedó allí tendido, temblando. Casimo retiró el bastón. Había usado apenas un 10% de su fuerza. Aruta no era un hechicero. No poseía energía maldita para proteger sus órganos ni forma de curarse. Tuvo suerte de seguir con vida. Casimo volvió a prestar atención a los demás. Los discípulos restantes estaban acorralados contra las paredes, aferrados a sus escobas como escudos. Parecían una bandada de pájaros asustados, con la mirada fija alternativamente en Casimo y el hombre inconsciente en el suelo. Casimo miró más allá de ellos, cruzando la mirada con Rinso. No se había movido. Permanecía allí, con la escoba en la mano, su silueta silenciosa contra el crepúsculo. Tú, dijo Casimo. ¿Eres su hija? Parecía tener unos 14 o 15 años. Tenía los ojos de su padre, no en la forma, sino en esa mirada fija e inquebrantable. Casimo la examinó. No era una hechicera. Eso era lo extraño. A pesar de la tragedia, no emanaba ni una gota de energía maldita. No había un aumento repentino de poder impulsado por el dolor, ni un destello de resentimiento. Solo una quietud hueca y silenciosa. Rinso sostuvo su mirada. Ella no se inmutó, ni lloró. Sí. Sí. Tu padre me pidió que te cuidara. Pero, sinceramente, es tu decisión. Casimo hizo una pausa, apoyándose en su bastón. No me importa que alguien me acompañe. Pero debo advertirte. Si vienes conmigo, probablemente morirás. El bosque de montaña, a unos kilómetros de Kioto, estaba sumido en la oscuridad. Una hoguera crepitaba en un pequeño claro, su luz anaranjada disipando las sombras irregulares de los árboles. Casimo arrojó otra rama a las llamas, lanzando una lluvia de chispas al aire. Giró la barbilla hacia el enorme oso muerto que yacía a pocos metros de distancia. Lo había matado antes con un golpe casual cuando se cruzó en su camino. No te preocupes, dijo. Las otras bestias no se acercarán. Rinso Isashige estaba sentado al otro lado del fuego, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos fuertemente abrazados a las piernas. La luz del fuego danzaba sobre su rostro, pero su expresión permanecía indescifrable. Yo no estaba, comenzó, con la voz apenas un susurro. No me preocupaba eso. Casimo la miró y guardó silencio. La madera crujió y silbó con el calor. ¿Por qué? Preguntó Rinso de repente. Casimo levantó la vista. ¿Qué? ¿Por qué mi padre te pidió que me cuidaras? Ella lo miró fijamente.
El reflejo del fuego brillaba en sus ojos. No había lágrimas, ni acusación, solo una mirada tranquila e inquisitiva. Casimo sintió un tic en el párpado. Maldita sea, otra vez no esa mirada. Apartó la mirada y añadió más leña al fuego, observando las chispas por un instante antes de hablar. Probablemente ya se lo veía venir, dijo con un tono monótono y frío. No eres un hechicero ni un guerrero. Eres joven. En un mundo como este, no sobrevivirás solo. Hizo una pausa. Encontrarte un protector fuerte era lo último que podía hacer por ti. Simplemente me tocó a mí. Si hubiera sido cualquier otro hechicero. Su voz se apagó, dejando el resto sin decir. Rinso no apartó la mirada. Casimo sintió una punzada de incomodidad bajo su mirada y decidió concentrarse por completo en el fuego. ¿Has matado a mucha gente? Preguntó Rinso. Sí. ¿Cuántos? Casimo arrancó un trozo de carne del oso, lo ensartó en un palo afilado y lo sostuvo sobre las brasas. La grasa goteó sobre las brasas con un chisporroteo. Demasiados para contarlos. Rinso apoyó la barbilla en los brazos. ¿Por qué lo haces? La mano de Casimo se detuvo por un instante. Supongo que hay dos razones. Dio la vuelta a la carne, observando cómo la piel se quemaba y burbujeaba. Me fui de casa a los 13 años. Pasé años vagando, peleando con cualquiera que se cruzara en mi camino. Quería ser fuerte. Lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera matarme ni vencerme. Se quedó callado, esperando que ella dijera algo. Ella no dijo nada. Simplemente siguió mirándolo. Tras unos segundos de silencio, continuó. ¿Y la otra razón? Preguntó ella. Búsqueda. Indicándole que... Para alguien que pueda estar a mi lado. Casimo alzó la vista, su mirada encontrándose con la de ella a través de las llamas danzantes. Para alguien que me haga sentir un poco menos sola. El fuego crepitaba. Rinso no respondía. Casimo volvió a cocinar, murmurando para sí mismo. La carne ya casi está lista. Mi padre solía decir que mi fuerza era diferente a la de los demás, dijo Rinso con la voz amortiguada mientras escondía el rostro entre las rodillas. Decía que yo estaba destinada a hacer cosas que otros no podían. A salvar a la gente. Hizo una pausa, apretando más las rodillas. Pero es extraño. Nací sin una sola gota de energía maldita. No tengo ningún poder. Casimo dejó de voltear la carne. ¿Sin energía maldita? Se quedó mirando las llamas, y de repente todo cobró sentido. Eso era. Por eso no había sentido ni una pizca de energía por parte de ella cuando se conocieron. Incluso la gente común desprendía energía. Era el subproducto natural de la existencia humana, del miedo, la ira y el resentimiento. Esas emociones emanaban del cuerpo y se acumulaban para formar maldiciones. Era la ley fundamental del mundo. Pero una persona sin absolutamente nada de energía. Su mente repasó rápidamente todo lo que sabía. Dos nombres destacaron. Sennin Toji. Sennin Maki. Compartían la misma marca. Restricción celestial. Casimo no dijo ni una palabra. Extendió la carne cocinada, uniendo los dos con el improvisado pincho. El aroma a grasa asada y humo impregnaba el aire nocturno. Aquí. Rinso alzó la vista, con los ojos enrojecidos. Miró la carne, luego a Casimo, con expresión de confusión por un instante. Él mantuvo la mano extendida, a la espera. Gracias, susurró ella. Ella tomó el pincho y comenzó a dar pequeños y vacilantes mordiscos. Casimo arrancó otro trozo para sí mismo y comenzó a asarlo. No se lo contó. No mencionó la restricción celestial ni lo que significaba nacer sin energía. No era el momento. Quizás nunca lo sería. Observaba el fuego, mientras sus pensamientos vagaban al tiempo que las sombras se alargaban. A la mañana siguiente, la niebla de la montaña aún no se había disipado del todo, y los pájaros ya revoloteaban entre las ramas. Casimo sacudió la tierra sobre los restos del fuego, asegurándose de que no quedara ni una sola chispa antes de levantarse. Volvió a mirar la estera de hierba que había improvisado la noche anterior. Rinso seguía acurrucada, con el pelo revuelto y la respiración profunda y acompasada. Casimo se acercó y la miró fijamente durante unos segundos. ¿Siempre dormías así? Ella no se movió. Él esperó unos segundos más y luego le dio un codazo en el hombro. Despertar. Rinso dejó escapar un gemido ahogado y hundió aún más la cara en la hierba. Casimo la miró de reojo, sintiéndose un poco abrumado. ¿Golpearla? No. ¿Gritarle? No vale la pena. ¿Abandonarla? Probablemente no sea buena idea. Suspiró y retrocedió. 15 minutos, dijo. Después me iré contigo o sin ti.
Se alejó un poco y se sentó apoyado en un árbol, sujetando su bastón contra el hombro mientras cerraba los ojos para meditar. La cámara de Tengen. Era un mundo de un blanco puro y cegador, que se extendía como el centro de una nube. No había paredes ni techos, solo un suave resplandor que lo cubría todo. Arashi Gojo permanecía de pie bajo la luz, con su cabello blanco casi transparente. Observó una silueta que se alzaba a lo lejos. Tenía la forma de una jovencita, pero irradiaba una presencia antigua y opresiva. Tengen, el hechicero inmortal. Ha pasado mucho tiempo, 6 ojos, dijo Tengen. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Arashi la observó por un momento y sonrió. Bien. Todavía no te has convertido en un monstruo. La expresión de Tengen no cambió. Una vez que la fusión se complete, adoptaré la forma del recipiente. Así son las cosas. Pero tú, Arashi Gojo. Hizo una pausa. No permitas que tu fricción con el clan Zenin aumente aún más. La sonrisa de Arashi se desvaneció. No respondió. Puede que las 3 grandes familias estén en su momento más débil, continuó Tengen, con un tono de voz que adquirió un ligero tono de gravedad, pero no deseo veros masacraros entre vosotros mientras Kenjaku siga activo. Sabes que Kashimo está activo cerca de Kioto, ¿verdad? Arashi no cuestionó cómo lo sabía. Las barreras de Tengen cubrían todo Kioto y más allá. Sé lo que estás pensando, dijo Tengen. No intentes reclutar a Kashimo para que luche contra los Zenin por ti. Es muy probable que ya haya hecho un pacto con Kenjaku. Arashi frunció el ceño. ¿Y el plan de Kenjaku es? Señor Tengen, interrumpió Arashi. Alzó la vista, con sus brillantes ojos azules fijos en la figura iluminada. Su mirada era serena, pero reflejaba un profundo cansancio subyacente. Ya sé todo esto, dijo. Puedo soportar la arrogancia de los Zenin por mi cuenta. Pero la familia Gojo no puede. Hizo una pausa, y finalmente expresó el pensamiento que había mantenido oculto. Mi guerra con Zenin Sawara es inevitable. Lo único que puedo hacer ahora es intentar detener a Kashimo y Kenjaku antes de que todo se hunda. Bajó la mirada, con voz baja. No tengo otra opción. Mediodía. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, salpicando el suelo del bosque con cambiantes patrones dorados. Kashimo se apoyaba contra un árbol, con su bastón entre los brazos, mientras observaba a Rinso. Ella estaba a pocos metros, apoyada pesadamente contra un tronco y jadeando en busca de aire. Si mantenéis este ritmo, dijo con voz despreocupada, no llegaremos a la cima antes del anochecer. Rinso alzó la vista. Gotas de sudor brillaban en su frente, y su rostro estaba de un rojo intenso. Su pecho se agitaba con cada respiración, y su mano temblaba mientras se aferraba a la corteza de un árbol en busca de apoyo. Ya hemos caminado kilómetros hoy, jadeó. ¿No podemos descansar un momento? Kashimo no respondió. Simplemente la observará. Habían recorrido 30 kilómetros de senderos de montaña en mediodía. La chica ni siquiera se daba cuenta de lo absurdo que era. Tenía 14 años, no poseía una energía sobrehumana y jamás había entrenado un solo día en su vida. Sin embargo, gracias a su pura determinación, había logrado seguirle el ritmo. Y aún no se había desmayado. Una leve sonrisa apareció en los labios de Kashimo. El potencial de la restricción celestial ya comenzaba a manifestarse. Vayamos, dijo, echándose el bastón al hombro y volviéndose hacia el camino. El plan es llegar a Edo antes de que comience el festival. Detrás de él, oyó el rápido y pesado golpeteo de sus pasos y el sonido de su respiración agitada, intentando contenerla. Mantuvo un ritmo constante, lo suficientemente rápido como para que ella siguiera superando sus límites. Su objetivo en Edo era sencillo. Los festivales atraían a gente de toda condición, incluidos los hechiceros. Necesitaba mejorar, y sabía que la única manera de hacerlo era mediante el combate. Por supuesto, eso no incluía a Arashi Gojo ni a Zenin Sawara. Enfrentarse a esos dos seguía siendo una apuesta arriesgada. Aún no había descubierto cómo sortear a los sin límites, y Mahoraga era una pesadilla para la que no estaba preparada. Si cometía un error contra cualquiera de ellos, el juego terminaría antes de empezar. Era mejor empezar con las luces menos potentes. Él echó un vistazo hacia atrás. Rinso caminaba con la cabeza gacha, con el rostro contraído por una expresión de férrea determinación. Ni siquiera se detuvo a secarse el sudor de los ojos. Kashimo volvió a mirar al frente, y su sonrisa se ensanchó ligeramente. Era más dura de lo que parecía. Si me odias, dijo con voz firme, entonces trabaja para volverte más fuerte. Los pasos de Rinso vacilaron por un instante. Kashimo no miró hacia atrás.
Siguió caminando, el bastón balanceándose ligeramente con cada paso. Da todo de ti para volverte poderoso. Persígueme. Haz lo que sea necesario para estar a mi mismo nivel. Hizo una pausa. Eso es lo que espero de ti. Una brisa se colaba entre los árboles, agitando las hojas. La luz del sol danzaba sobre sus túnicas blancas en destellos de luz. Y me imagino que eso es lo que tu padre también esperaba. El sonido de pasos se reanudó tras él. Esta vez, eran más firmes. Más rápidos. El sendero de montaña continuaba su ascenso sinuoso. La finca Gojo. Un festival, entonces. Arashi Gojo estaba sentado en su sitio habitual, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos de su silla. El clan Zenin acababa de anunciar su retiro. No se dejarían ver en un evento como ese. Sawara estaba demasiado ocupado tratando de mantener sus secretos ocultos como para preocuparse por reuniones públicas. Pero otros estarían allí. Hechiceros de todas las provincias, tanto famosos como desconocidos, se darían cita para el festival. Necesitaba ver quiénes aún tenían talento y quiénes podían unirse al bando de Gojo. Arashi conocía la situación de su familia mejor que nadie. La nueva escuela de las sombras era técnicamente una aliada, pero eso era más una cuestión política que otra cosa. El maestro Tengen nunca intervino. Y el resto de las familias menores ya se habían amedrentado ante la demostración de fuerza de los Zenin, acercándose a ellos como limaduras de hierro atraídas por un imán. Si quería cambiar el rumbo de las cosas, tenía que hacerlo él mismo. Sus dedos dejaron de tamborilear. Levantó la vista e hizo una señal a un empleado. Preparen un carruaje. Hizo una pausa de un instante. Vamos a Ero. La finca Kamo. La otrora grandiosa mansión ahora estaba fría y casi desolada. Durante años, la familia había estado en constante decadencia, como si una fuerza invisible los persiguiera. Para cuando Kamo Fuji heredó el liderazgo, el clan era solo una cáscara vacía. Ahora, el cabeza de familia yacía en su lecho de muerte, consumido por una maldición que no podía identificar. Su cuerpo era un mapa de putrefacción e hinchazón. Su piel había adquirido un horrible tono púrpura negruzco, y en algunos lugares, la blancura de sus huesos se transparentaba a través de la descomposición. Cada respiración sonaba como una lucha contra una garganta llena de cristales rotos. Un desconocido estaba de pie junto a la cama. El hombre tenía una cicatriz irregular que le cruzaba la frente. Observaba al amo moribundo con la misma calma distante que uno mostraría ante un objeto común. Señor Fuji, dijo Kenjaku. Si me permite ser franco, su tiempo casi se ha acabado. Fuji abrió los ojos. Sus pupilas estaban nubladas mientras dirigía su mirada hacia el desconocido. Intentó hablar, pero solo logró escupir un chorro de sangre negra. La sangre manchó la ropa de cama de seda, extendiéndose formando una mancha oscura y fea. No preguntó quién era el hombre ni por qué estaba allí. A esas alturas, ya no importaba. Fuji usó sus últimas fuerzas para señalar hacia la puerta. Llamen a los asistentes. La luz de la vela parpadeaba. Kenjaku observaba al moribundo, con una leve sonrisa en los labios. Se inclinó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro destinado únicamente a los oídos de Fuji. ¿De verdad está satisfecho con esto, Lord Fuji? Los ojos de Fuji se pusieron en blanco ligeramente, y un sonido bajo e ininteligible escapó de su garganta. La técnica de manipulación de sangre termina contigo. El legado de las tres grandes familias está siendo mancillado por tus manos. ¿De verdad vas a quedarte aquí tumbado esperando la muerte mientras se ríen de ti? La voz de Kenjaku era suave, pero cada palabra era como un susurro del diablo. ¿Qué dicen? ¿Que el clan Kamo está acabado? ¿Acaso eso no duele? Los dedos de Fuji se crisparon. Bajo la piel putrefacta, sus venas comenzaron a hincharse. ¿Qué quieres decir? Kenjaku se enderezó y cruzó las manos a la espalda. Puedo ayudarte. No a vivir, eso ya lo has superado, y lo sabes. Pero puedes hacer que tu muerte tenga algún sentido. Hizo una pausa, con la mirada fija en el rostro de Fuji. ¿Sabes quién te lanzó esta maldición? La mirada de Fuji se movió frenéticamente. Fue Arashi Gojo, terminó Kenjaku por él. Su tono era tan seguro como si no hubiera otra posibilidad. Los 6 ojos temen el potencial de tu manipulación de la sangre. Piénsalo. ¿Acaso la familia Gojo no te ha estado pisoteando durante años? ¿No te han humillado en cada reunión de las grandes casas? La respiración de Fuji se volvió superficial y rápida. Pero, no tengo pruebas. ¿Pruebas? Kenjaku sonrió. Tu muerte es la única prueba que alguien necesitará. Sacó un pergamino de la manga y lo desenrolló.
Era una carta, escrita con letra densa y sellada con el inconfundible sello de la familia Gojo. La tinta estaba ligeramente borrosa, pero el escudo era lo suficientemente nítido como para identificarlo. Esta es una carta secreta escrita por Arashi Gojo. En ella se describe un plan para coordinarse con varias otras familias y asegurar que el linaje Kamo jamás se recupere. ¿Quién crees que la filtró? Fuji se quedó mirando el documento, con la mano podrida temblando mientras intentaba cogerlo. Kenjaku lo retiró. Llama ahora mismo a tus sirvientes. Diles que manden llamar a Zenin Sawara. Diles que tienes un mensaje urgente que entregar antes de morir. Algo que concierne a la supervivencia de las tres casas. La voz de Kenjaku era tan ligera como una brisa. Sawara vendrá. Acaba de entrar en reclusión y estará desesperado por obtener información. Dile que Arashi Gojo te maldijo y que planea apoderarse de las tierras de Kamo en cuanto te vayas. Suplícale, en nombre de su alianza, que se haga justicia. Un destello de luz brilló en los ojos de Fuji. ¿Lo creerá? Lo hará, dijo Kenjaku. Porque lo necesita. No pronunció el resto en voz alta. ¿Qué necesitaba Zenin Sawara más que nada en ese momento? Una distracción. Su hacienda estaba en ruinas, su tesoro había desaparecido y sus hombres estaban muertos. Si la noticia se filtraba, los Zenin serían el hazmerreír del mundo del Jujutsu. Pero ¿y si, en cambio, estallaba un escándalo? ¿Y si Arashi Gojo era descubierto envenenando a un compañero líder de clan y conspirando para robarle sus tierras? Los ojos del mundo se volverían hacia Gojo. El desastre de Zenin quedaría sepultado bajo el peso de una nueva guerra. Y en cuanto a si Sawara atacaría realmente a Arashi, esa era su decisión. Kenjaku bajó la mirada, ocultando la sombra en sus ojos. Fuji ya luchaba por incorporarse, utilizando hasta la última gota de vida que le quedaba para gritar hacia la puerta. Que alguien llame al jefe de Zenin. Rápido. Kasimo, ¿cuánto falta? Preguntó Rinso, con la voz temblorosa por el cansancio. Sentía las piernas como gelatina, y cada paso era como vadear en un lodazal profundo. Kasimo se detuvo y miró hacia atrás. La chica estaba hecha un desastre. Estaba de pie con las manos sobre las rodillas, el rostro enrojecido y el pelo pegado a la frente por el sudor. Parecía como si la hubieran arrastrado por un río, mirándolo con una expresión desesperada y suplicante. Kasimo se frotó la barbilla, haciendo un cálculo rápido. 240 kilómetros. Rinso lo miró fijamente durante 2 segundos. Luego se sentó en el suelo, con las piernas estiradas, y se negó a moverse ni un centímetro más. Ya terminé, murmuró. No voy a ir. Kasimo la miró con una expresión que rozaba la diversión. Si de verdad no puedes caminar, podría llevarte en brazos. Rinso levantó la vista, jadeando. ¿Eso no nos hará ir más lentos? Kasimo no respondió. Simplemente se agachó y le ofreció su espalda. Sube, dijo. Antes de que cambie de opinión. Rinso vaciló un instante antes de incorporarse. Se acercó arrastrando los pies y se subió a su espalda, con movimientos cautelosos y pequeños. Kasimo se puso de pie, cambiando su peso para tener mejor apoyo en las piernas, y comenzó a caminar. La brisa de la montaña les pasaba flotando, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda. Agárrate fuerte. La advertencia de Kasimo fue arrepentida y sin tono. Antes de que Rinso pudiera preguntar a qué se refería, sintió una violenta oleada de energía bajo sus pies. Una electricidad azul pálida crepitó a su alrededor, y las chispas le erizaron la piel y el vello. Espera. ¿Qué estás? El mundo se desdibujó en una mezcla borrosa de colores distorsionados. El sonido del viento se convirtió en un chillido ensordecedor en sus oídos. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo como si una mano invisible la hubiera agarrado y la estuviera lanzando por los aires. 1 hora más tarde, se encontraban a 3 kilómetros de las puertas de Edo. Kasimo aminoró el paso y finalmente se detuvo a la sombra de un viejo algarrobo. Ya estamos aquí, dijo, con un tono tan relajado como si acabara de terminar un paseo tranquilo. Rinso no se mueve. Kasimo ladeó la cabeza para mirarla. La chica estaba pálida como un fantasma, con los labios sin color. Miraba fijamente al frente con los ojos muy abiertos y vacíos, como si aún no se hubiera dado cuenta de que estaban pisando tierra firme otra vez. ¿Hola? Movió ligeramente el hombro. Rinso se balanceaba con el movimiento, pero su mirada permanecía fija en la nada. Kasimo guardó silencio por un instante. ¿Te he roto? Ella no respondió. Lentamente, soltó su cuello y se deslizó de su espalda. Sus piernas se dieron en cuanto sus pies tocaron la hierba y se desplomó, sintiendo náuseas al instante.
Casimo se quedó a su lado observándola, rascándose la sensación. Entonces, ¿estás bien? Rinso lo miró, con el rostro pálido y los ojos llenos de la mirada de alguien que ha visto el fin del mundo. ¿Estaba bien? Ni siquiera estaba bien. Estaba bastante segura de que su alma seguía a 200 kilómetros de distancia, en las montañas, intentando alcanzarla. Bueno, cuando se te pase el malestar estomacal, daremos una vuelta por los alrededores, dijo Casimo, como si nada hubiera pasado. A ver si hay algún hechicero que merezca la pena mencionar. Le arrojó el bastón Esmeralda. Rinso seguía en el suelo, pero ella logró atraparlo instintivamente, aferrándose a él contra su pecho mientras lo miraba con incredulidad. Tragó saliva con dificultad. El hombre estaba loco. Su corazón aún latía con fuerza contra sus costillas y sus piernas no le servían para nada, pero él ya estaba hablando de exploración. Casimo esperó unos segundos. Vámonos. Pronto oscurecerá. Rinso respiró hondo y se impulsó con el bastón para incorporarse. La madera se sentía cálida en sus manos, lo que la ayudó a calmar sus nervios. Bien. La zona a las afueras de la ciudad estaba más concurrida de lo que Casimo había previsto. A ambos lados de la carretera principal se alineaban puestos que vendían de todo, desde aperitivos y baratijas hasta espectáculos callejeros. Los vendedores ambulantes se abrían paso entre la multitud, sus pregones resonando por encima del bullicio. Familias, grupos de jóvenes e incluso funcionarios elegantemente vestidos con sus séquitos se dirigían hacia las puertas de la ciudad. Grupos de samuráis se apostaban en las intersecciones, con sus espadas relucientes bajo el sol de la tarde. Casimo escudriñó los rostros al pasar. Nada. Ni rastro de hechicero. Volvió a mirar a Rinso. Ella forcejeaba con el bastón, avanzando lentamente mientras ajustaba su agarre cada pocos pasos. El arma era considerablemente más alta que ella. Cambio de planes, dijo Casimo, volviéndose hacia las puertas de la ciudad. ¿Qué? Rinso parpadeó. Creí que estábamos explorando la zona. ¿Por qué vamos a entrar en la ciudad? Para divertirnos un poco. Casimo abrió el camino, esquivando a un comerciante que casi chocó con ellos. ¿Divertido? Rinso se apresuró a seguir el ritmo. ¿Y qué hay de los hechiceros? Los encontraremos, dijo Casimo sin volver la vista atrás. Pero ahora mismo no hay nadie por aquí. De todas formas, estamos aquí. Mejor disfrutarlo. Rinso abrió la boca para replicar, pero luego lo pensó mejor. Lo que tú digas. Ella lo siguió hasta la ciudad, aferrándose al bastón mientras la multitud la empujaba. Poco después de cruzar las puertas, dos figuras emergieron de entre la multitud. Jefe, dame dos de esos. Los de conejo. La oradora era una mujer vestida con túnica roja y faja negra. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una coleta alta que se balanceaba mientras señalaba el puesto de dulces. Era llamativa, con un aire audaz y seguro que sugería que era una persona importante. El vendedor alzó la vista, con el rostro pálido, e hizo una profunda reverencia. Señora Fuka. Tranquilo, dijo Tokugawa Fuka con una sonrisa. Dos figuras de conejos de azúcar. Que corran a cuenta del shogunato. El vendedor asintió frenéticamente y se puso manos a la obra, con las manos temblorosas mientras envolvía rápidamente dos caramelos y se los entregaba. Fuka los tomó y se giró hacia la mujer silenciosa que estaba a su lado. Toma, Otaru. Esta es tuya. Tokugawa Otaru tomó el dulce con un leve asentimiento. Era mucho más callada que su hermana, vestida con un sencillo y elegante kimono azul, con el cabello suelto sobre los hombros. Aceptó el regalo con una gracia distante y educada. Ambas eran hijas de la casa Tokugawa. Y ambas eran hechiceras de Jujutsu. Las tres grandes familias estarán aquí para el festival, ¿verdad? Preguntó Otaru. Su voz era suave, con la mirada fija en la multitud en movimiento. Fuka le dio un mordisco a su conejo de azúcar y asintió con la boca llena. Sí, logró decir después de un momento. Tragó y se limpió el labio. El jefe de Gojo viene. En cuanto a los otros dos. Ella se encogió de hombros. Los Zenin están recluidos, haciendo lo que sea que hagan. Y los Kamo hizo una pausa, su tono se tornó sombrío. He oído que su maestro está demasiado enfermo para viajar. No vendrá. Otaru no respondió. Simplemente asintió, con el conejo de azúcar aún intacto en su mano. Edo permanecía en silencio en la oscuridad de la noche. Una sola lámpara de aceite parpadeaba en un rincón de la habitación de la posada, proyectando largas sombras ondulantes sobre las puertas de papel. Afuera, el ritmo constante del badajo del vigilante nocturno resonaba en la calle antes de desvanecerse en la oscuridad. Casimo estaba de pie en el umbral, con su bastón en la mano.
Volvió la mirada hacia la pequeña figura acurrucada en la cama. No te alejes, ¿me oyes? Rinso presionó la manta, dejando solo sus ojos al descubierto. La luz de la lámpara iluminó el brillo de sus pupilas, dilatadas y asustadas como las de un animal acorralado. ¿Me quedaré aquí sola? Preguntó con voz apagada, cargada de incertidumbre. Casimo se rascó la nuca. Bueno, sí. Pero estarás a salva. No va a pasar nada. Sonaba seguro de sí mismo, aunque él mismo no lo estaba del todo. Edo era una ciudad enorme, y no tenía ni idea de qué tipo de criaturas se arrastraban por sus callejones por la noche. Aún así, no podía mostrar ninguna duda. Rinso lo miró fijamente, sin aflojar el agarre sobre la manta. Casimo esperó un instante y luego dejó una daga de un negro intenso sobre el armario junto a la cama. Dejé una herramienta maldita en el soporte. Úsala si algo sale mal. Volveré pronto. La puerta se cerró con un suave clic. Sus pasos se alejaron por el pasillo hasta desaparecer por completo. Rinso se quedó mirando la puerta durante un largo rato, el silencio de la habitación la oprimía. El timbre del justiciero volvió a sonar a lo lejos. De acuerdo, susurró ella. Casimo desapareció en la noche. Rinso yacía allí, con la mirada fija en la puerta cerrada. Supuso que saldría a interceptar a los hechiceros que llegarían al amparo de la oscuridad. Recordó lo que había dicho ese mismo día. Incluso los objetivos pequeños son un buen entrenamiento. No entendió del todo a qué se refería con entrenamiento, pero sabía que buscaba pelea. Extendió la mano y cogió la daga del armario, luego se echó la colcha sobre la cabeza, enterrándose en la tela. Cuando Casimo estaba allí, las cosas parecían manejables. Aunque fuera brusco y perezoso, aunque fuera el hombre que había matado a su padre, su presencia actuaba como un escudo. Pero ahora ese escudo había desaparecido. La lámpara chisporroteaba, su llama danzaba y proyectaba formas distorsionadas contra la pared. Una ráfaga de viento sacudió la mampara shoji, y Rinso se incorporó de golpe, mirando fijamente la ventana. No había nada. Se acurrucó aún más, cubriéndose con la manta hasta la barbilla. Su padre la había confiado a ese hombre. Aquellas últimas palabras, pronunciadas por su asesino, fueron la última orden de su padre. Ella no entendía por qué había elegido al hombre que se había quitado la vida para proteger a su hija, pero era la única realidad que le quedaba. El timbre del vigilante volvió a sonar. Rinso cerró los ojos y luego los abrió de golpe. En la oscuridad, sintió como si algo la observara. Al mirar, temió lo que pudiera ver. Respiró hondo y se cubrió la cabeza con la manta. Por favor, vuelve, pensó. La noche se hizo más profunda. La lámpara de aceite consumió su última gota. La llama luchó durante unos segundos antes de extinguirse con un suave silbido. La oscuridad inundó la habitación, llenando cada rincón. Rinso finalmente cayó en un sueño ligero e inquieto, con los dedos aún aferrados a la empuñadura de la daga. Sus sueños eran un caos de sangre y sombras. Vio a su padre caer, a Aruta retorciéndose sobre las piedras y el aullido del viento mientras Casimo la llevaba a través de las montañas. En el borde del sueño, algo se movía. Una sombra negra apareció en la ventana, silenciosa e informe. La luz de la luna se filtraba a través del papel, incapaz de definir su forma. Era una mancha oscura más profunda que la noche misma, una espesa mancha de tinta que se extendía lentamente por la habitación. Las emociones negativas eran la esencia de las maldiciones. Era una verdad fundamental del mundo. El miedo, el resentimiento y el dolor eran imanes para aquello que se alimentaba del sufrimiento humano. Aunque Rinso no poseyera energía maldita propia, la intensidad de su terror era el cebo perfecto. Y esta noche, estaba aterrorizada. La sombra se deslizó en los confines de su mente como una gota de tinta en agua cristalina. En sueños, Rinso frunció el ceño. El sueño cambió. La imagen del cuerpo de su padre se desvaneció, reemplazada por un páramo gris y desolado. El cielo estaba bajo y sofocante. Estaba sola en el campo, aferrada a la daga. A lo lejos, algo la observaba. Intentó correr, pero sentía las piernas como plomo. Intentó gritar, pero tenía la garganta seca y silenciosa. Aquello se acercaba. El fantasma en la ventana se había sumergido por completo en su conciencia. No tenía forma física, solo una masa cambiante de oscuridad con un par de ojos pálidos y sin párpados. Miraba fijamente a la versión de Rinso en el sueño. Te encontré. La voz llegó de todas partes a la vez, mil susurros que se colaron en sus oídos. Rinso comenzó a temblar, su cuerpo se estremeció incluso mientras dormía. La sombra extendió una mano negra, acercándose a su rostro. Entonces, el mundo cambió. El páramo gris desapareció y la asfixiante presión se disipó.
En su lugar, apareció un escenario que conocía mejor que ningún otro: el dojo. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente por las puertas de papel, bañando el suelo con un cálido resplandor dorado. El aire olía a incienso y al familiar y penetrante aroma a sudor y madera vieja. Ella permaneció allí, atónita, mirando al hombre que tenía delante. Hisashige juró. Su padre estaba de espaldas a la ventana, con sus viejas y descoloridas túnicas iluminadas por la puesta de sol. La miró con expresión amable, con una leve sonrisa en los labios. Era la misma mirada que le dedicaba siempre que se cansaba durante el entrenamiento. Rinso, dijo. Su voz era tal como ella la recordaba. Profunda, cálida y ligeramente ronca. Sus ojos escocían por un calor repentino. Padre. Intentó acercarse a él, pero sus pies estaban clavados al suelo. Quería llorar, pero las lágrimas no le salían. Solo podía quedarse allí parada, mirando al hombre que se suponía que estaba muerto. Juro extendió la mano y se la puso en la cabeza, despeinándole el pelo como solía hacerlo. Ya está todo bien, dijo. Estoy aquí. Fuera de la ciudad. La luz de la luna se filtraba por un claro en el bosque, iluminando varios cuerpos esparcidos por la hierba. Algunos estaban acurrucados, otros yacían boca abajo, con expresiones congeladas en distintos estados de shock. Todos compartían una cosa: no se movían. Kasimo se paró sobre uno de ellos y le dio una patada suave. No hubo reacción. Le dio otra patada. Seguía sin reaccionar. TSK, murmuró, frotándose la nariz. Hablas mucho. ¿Por qué no puedes aguantar un golpe? Nadie respondió. El viento nocturno susurraba entre los árboles, haciendo que algunas hojas secas danzaran a su alrededor. Kasimo echó su bastón al hombro y miró a su alrededor. El bosque había estado lleno de vida hacía apenas unos minutos. Hechiceros emergían de todas direcciones, probablemente explorando la zona antes del festival. Él simplemente bloqueó el camino principal, eliminándolos a su paso. Y ahora, todos estaban abajo. Ninguno de ellos había presentado una resistencia digna. Kasimo chasqueó la lengua y se dirigió hacia la parte más profunda del bosque, su larga sombra parpadeando entre los árboles mientras caminaba. La imagen que Rinso vio se distorsionó. El dojo, la puesta de sol y la dulce sonrisa de su padre se hicieron añicos en un instante, arrebatados por una mano invisible. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su entorno cambiara por completo. Ella estaba de vuelta en el bosque. La luz de la luna era fría y el aire tenía un leve olor metálico a sangre. Kasimo estaba a unos pasos de ella, de espaldas, con su bastón de esmeralda sobre el hombro. Y frente a él había un tocón de árbol roto. Un hombre estaba apoyado contra la madera. Vestía túnicas descoloridas y su cabeza gacha, con un enorme agujero irregular en el pecho. Hacía rato que había dejado de respirar. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando rasgos que Rinso conocía mejor que los suyos. Era Hisashige juro. Los ojos de Rinso se abrieron de par en par. Intentó gritar, pero se quedó sin voz. Intentó correr, pero sus piernas eran pesadas como el plomo. Sintió un nudo en el estómago y un calor amargo y ácido le subió por la garganta. Se tapó la boca y se desplomó en cuclillas, vomitando inútilmente. Luego llegaron los susurros. La voz era ligera, apenas un susurro, como si brotara del centro de su propia mente. ¿Por qué eres el único que sobrevivió? Rinso se quedó paralizado. Sin energía maldita, ¿acaso merece ser mi hija? Quiso negar con la cabeza, gritar que lo negaba, pero tenía la garganta anudada. No tengo ninguna hija como tú, terminó la voz. Rinso levantó la cabeza de golpe. El hombre que estaba apoyado en el tocón había girado la cabeza. Sus ojos inexpresivos y vacíos la miraban fijamente. Otra voz provino de atrás. Ella se giró. Era Aruta. Estaba a pocos metros de distancia, con el rostro contraído en una máscara pálida y rígida de muerte. No era la expresión perezosa y bromista que había mostrado en la vida. Tenía la boca entreabierta y los ojos, cuencas huecas, oscuras y vacías, la miraban fijamente con fría intensidad. Eres un traidor, dijo. Su voz era rígida, como un eco que resuena en el fondo de un pozo profundo. Los labios de Rinso temblaron, pero no pronunció palabra. Seguiste al asesino de tu padre. Otra voz se unió desde un lado. Era otro discípulo del dojo, un chico callado que había pasado todo su tiempo entrenando en silencio. Estaba allí de pie, con la piel igual de pálida y los ojos iguales de hundidos. ¿Eres siquiera humano? No perteneces aquí. Más voces llegaron de todas direcciones. Los rostros conocidos descubrieron uno a uno. Sus hermanos del dojo, sus compañeros de entrenamiento, los vecinos que solían ayudarla con las tareas.
La rodearon, formando un círculo que se hacía más pequeño con cada paso. Todos los rostros estaban pálidos. Todos los ojos eran agujeros negros. Hablaban al unísono, sus labios rígidos moviéndose con un ritmo aterrador. Muérete ya. Muérete ya. Muérete ya. Un trueno sacudió el mundo. El sonido parecía provenir de kilómetros de distancia y, a la vez, de su propia cabeza. Rinzo se estremeció. Por un instante fugaz, los rostros retorcidos y las voces venenosas se volvieron borrosos. Rinzo abrió los ojos. Miró los rostros pálidos y las cuencas vacías que la rodeaban. Mi padre, dijo. Su voz era suave, pero no temblaba. Mis hermanos. Apretó con más fuerza la daga que Casimo le había dejado. Mis amigos. Las cosas a su alrededor seguían hablando, sus voces una creciente marea de malicia, pero ella dejó de escuchar. Jamás lo harían. Gritó, blandiendo la espada en un amplio arco hacia el rostro de Aruta. Jamás dirían esas cosas. En el instante en que la hoja se clavó en la pálida máscara, el mundo se hizo añicos. Las figuras retorcidas, el dojo fantasma y el cadáver de su padre apoyado contra el tocón se rompieron como cristales al ser golpeados por una piedra. Los fragmentos volaron hacia la noche, desvaneciéndose en la luz de la luna. ¿Qué? Un gruñido de sorpresa surgió de la oscuridad. ¿Por qué no funcionó con ella el efecto infalible? La luz de la luna volvió a iluminar la habitación, revelando una figura negra y deformada junto a la ventana. Era una maldición nacida del miedo humano a las pesadillas. Un terror nocturno. Su cuerpo temblaba, sus pálidos ojos desorbitados por la incredulidad. Una herida irregular, producto de una herramienta maldita, le atravesaba el torso. Maldita sea. La maldición bullía, su energía oscura se elevaba como humo. Sus tentáculos caóticos se abalanzaron, pero comenzó a retroceder hacia la ventana. No importa. Aún puedo escapar. La niebla negra se hizo más espesa, y su contorno se desdibujó hasta convertirse en una mancha de tinta. De repente, una ráfaga de viento atravesó la habitación. La maldición dejó de retroceder. Miró su pecho en un silencio atónito. Una hoja le había atravesado el núcleo. La persona que sostenía el cuchillo era Rinzo. La luz de la luna iluminaba su rostro. Parecía joven, casi frágil, pero el miedo y la confusión habían desaparecido. Su semblante era extrañamente sereno. Desde que era niña, dijo, con voz firme en el aire nocturno, me preguntaba si alguien sin energía maldita podría alguna vez soportar el peso del legado de mi padre. El cuerpo de la maldición comenzó a retorcerse. La niebla negra se desprendía, sangrando por la herida. Mi padre decía que yo era su sucesor, pero nunca sentí ningún poder. Cada vez que le preguntaba por qué, me decía que aún no era el momento. Los ojos de Rinzo brillaban, rebosantes de una claridad renovada. Pero ahora lo he encontrado. Mi poder. Ella giró la hoja. No es energía maldita. No es una técnica. Sacó el cuchillo y comenzó a atacar la maldición con una energía cruda y frenética. Es la fuerza de mis propios músculos y huesos. El terror nocturno fue destrozado. Su forma se desintegró en un torbellino de niebla negra y sangre púrpura que salpicó las paredes. La luz de la luna inundó la habitación, iluminando a la niña de 14 años. Tenía el rostro enrojecido y la respiración agitada, pero la duda finalmente se había disipado. Fuera de la ciudad, Casimo permanecía de pie en un claro destrozado, con su bastón apoyado sobre el hombro. Su sombra se extendía a lo largo de la hierba, cubierta de los cuerpos inconscientes de los hechiceros a los que acababa de derrotar. Estaba a punto de seguir su camino cuando se detuvo. Una figura emergió de entre las sombras de los árboles. Túnicas blancas. Cabello blanco. Y un par de brillantes ojos azules que parecían fragmentos del cielo arrancados e incrustados en un cráneo humano. Los 6 ojos. Arashi Gojo. Casimo apretó su bastón con más fuerza por un instante, y luego lo relajó. Miró al hombre que estaba de pie a la sombra y sintió que una sonrisa lenta y torcida se dibujaba en su rostro. Vaya inoportuno, murmuró. Volvió a colocarse el bastón sobre el hombro. O quizás sea perfecto. Menuda mala suerte. La luz de la luna se filtraba por los huecos de la bóveda forestal, proyectando manchas plateadas y moteadas sobre el suelo del bosque. Casimo permaneció inmóvil. Observó al hombre de túnica blanca, con la mirada fija en esos brillantes ojos azules que parecían vibrar de luz en la oscuridad. Los 6 ojos lo observaban con atención, y Casimo sintió la sutil y escalofriante sensación de ser desgarrado desde dentro. «¿Eres Casimo, verdad?», preguntó Arashi Gojo primero. Su tono era informal, como si saludara a un viejo amigo durante un paseo. Sin embargo, permaneció inmóvil. Ni siquiera adoptó una postura de combate.
No fue porque no quisiera. Fue porque no podía. En la visión que le proporcionaron los 6 ojos, Arashi pudo ver un velo violento y caótico de energía maldita que envolvía a Kashimo. Se agitaba y crepitaba como una tormenta eléctrica, con una intensidad casi física. La energía de un hechicero de tercera categoría se manifestaba en la piel, haciendo que sus ataques fueran fáciles de predecir. Un hechicero de primera categoría podía suprimirla, revelando su mano solo en el momento del impacto. Pero este hombre era diferente. No reprime nada. O quizás, simplemente no lo necesitaba. Esa energía fulgurante era parte de él, tan natural como su respiración y tan constante como los latidos de su corazón. Las pupilas de Arashi se entrecerraron. Estaba seguro de que sus ojos podían captar los movimientos de Kashimo desde cualquier ángulo. Pero poder ver un ataque y poder detenerlo eran dos cosas completamente distintas. Sí, respondió finalmente Kashimo. Bajó el bastón esmeralda de su hombro y lo dejó caer al suelo, inclinando la cabeza mientras observaba a Arashi. ¿El líder del clan rojo? El mismo. La sonrisa de Arashi era más tenue que la luz de la luna. He oído hablar mucho de ti. El más fuerte de la era, Kashimo. Eres demasiado amable, sonriendo Kashimo. Los 6 ojos de esta era, Arashi y Gojo. Se miraron fijamente a una distancia de una docena de pasos. El viento nocturno susurraba entre los árboles, arrastrando algunas hojas secas que giraban en espiral entre ellos. Tu potencial ilimitado, aún no es automático, ¿verdad? La voz de Kashimo quedó suspendida en el aire, pero el viento no cesó. Arashi no respondió. La luz de la luna captó la repentina intensidad en sus ojos azules. Kashimo tenía razón. No podía hacerlo. Los registros hablaban de una defensa automática, un estado en el que la técnica se perfeccionaba y se convertía en parte instintiva del usuario. Arashi estaba muy lejos de ese nivel. Al ver el silencio, la sonrisa de Kashimo se amplió. Ajustó el agarre del bastón. Si la defensa no era automática, entonces esto podría resolverse aquí mismo. Arashi sintió un sobresalto en su visión. Dio un paso adelante. Los 6 ojos captaron el cambio al instante. La energía que rodeaba a Kashimo se había condensado repentinamente, como el silencio antes de una tormenta. Entonces, el suelo explotó. Kashimo se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. El bastón esmeralda surcó el aire, dejando tras de sí barcos de relámpagos. Arashi no se movió. El bastón se detuvo a 1 centímetro de su rostro. No fue bloqueado por un objeto físico. Se estrelló contra un fango invisible. La fuerza violenta fue despojada capa a capa por algo invisible, disipándose finalmente en la nada antes incluso de poder tocar su cuello. La ceja de Kashimo se crispó. Antes incluso de poder retroceder, lanzó una patada lateral dirigida a las costillas de Arashi. De nuevo, una pulgada. Esa pulgada se sintió como un abismo, manteniendo todo su peso al otro lado. Kashimo no se esforzó demasiado. Retiró la pierna rápidamente y retrocedió, poniendo 10 pasos entre ellos en un instante. Se quedó de pie bajo la luz de la luna, con la mirada fija en el hombre de cabello blanco. Tal como lo imaginaba, dijo Kashimo, haciendo girar el bastón. El infinito es un verdadero fastidio. Arashi se mantuvo firme. No persiguió al oponente. No era que no quisiera. Era que esos dos intercambios habían llevado su técnica al límite absoluto. El golpe con el bastón y la patada fueron tan rápidos que no tuvo tiempo de pensar. Sobrevivió únicamente por el instinto de llevar su técnica al máximo. Una fina capa de sudor brotó en su frente, invisible bajo la luz de la luna. Tu velocidad es igual de molesta, dijo Arashi con voz perezosa y aburrida. Casi no me doy cuenta. ¿Casi? Kashimo ladeó la cabeza. Entonces no lo hiciste. El viento seguía soplando. Kashimo apretó con más fuerza la madera. Esos golpes no habían sido simples tanteos. Su intención era acabar con los 6 ojos en ese mismo instante. Si lograba derrotar a Gojo allí mismo, todo lo que viniera sería pan comido. Pero Limitless era más problemático de lo que había imaginado. Apenas una pulgada. Una pulgada que no podía cruzar. Arashi esperó. Buscaba una pausa en el relámpago, un instante en que el ciclo energético de Kashimo flaqueara. Los 6 ojos podían verlo. A pesar de toda su violencia, había un estancamiento microscópico tras cada ataque. Si tan solo pudiera capturar ese momento. Kashimo soltó una carcajada. Intentando encontrar un hueco en mi ritmo. Las pupilas de Arashi se contrajeron. ¿Puedes ver eso? Lo intuí, dijo Kashimo, cargando el bastón sobre su hombro. Pero la expresión de tu rostro me dice que tenía razón. El silencio volvió.
El murmullo lejano del festival flotaba entre los árboles, pero en este claro solo se oía la respiración de dos hombres y el susurro de las hojas. Ninguno se movió. Ambos sabían que aquello no se resolvería pronto. La mente de Casimo iba a 1000 por hora. Arashi permanecía allí, envuelto en una capa transparente de espacio, con los 6 ojos brillando como estrellas gemelas. Casimo no poseía un dominio, lo que significaba que no tenía forma directa de sortear la barrera. Repasó mentalmente su inventario. ¿Cesta de mimbre hueca? Eso solo neutralizaba el efecto de impacto certero de un dominio. ¿Herramientas malditas? La lanza invertida del cielo probablemente estaba enterrada en algún agujero a kilómetros de distancia. Eso dejaba una sola opción. Amplificación de dominio. Había visto ese concepto en su vida anterior. Una técnica de barrera de alto nivel en la que un hechicero envuelve su cuerpo con un dominio vacío como si fuera un traje. Al mantener el dominio vacío, obliga a la técnica del oponente a fluir hacia él, neutralizando su efecto al contacto. Nunca lo había intentado. Los labios de Casimo se curvaron en una sonrisa. No importaba. Él era un hombre de práctica, no de teoría. Movió la muñeca y el bastón esmeralda salió disparado de su mano, directo hacia la cabeza de Arashi. Los ojos de Arashi siguieron instintivamente el arma durante una fracción de segundo. Esa era la ventana. Casimo desapareció. Un instante después, estaba en el espacio de Arashi. Lanzó un puñetazo. La reacción de Arashi fue perfecta. La barrera del infinito cobró vida, y la pared transparente se formó frente al puño. Pero esta vez fue diferente. El puño de Casimo estaba envuelto en una fina y rítmica vibración de energía. Era un vacío absoluto. Cuando la barrera del infinito se topó con esa energía, no retrocedió. Fue neutralizado. La barrera se derritió como el hielo ante el fuego. El puñetazo rompió el espacio y se estrelló directamente contra el estómago de Arashi. El cuerpo de Arashi se dobló de dolor. Un chorro de saliva escapó de sus labios mientras el aire salía de sus pulmones. Sus ojos azules se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. ¿Teletransportación? No, era demasiado rápido para eso. ¿Cómo? Y lo que es más importante, ¿por qué falló el Infinity? Casimo no se detuvo. Se retiró de inmediato, poniendo distancia entre ellos mientras observaba al hombre que se agarraba el abdomen. Su sonrisa era tosca y radiante. Funcionó. Amplificación de dominio. Al envolverse en un dominio hueco, podía eludir las técnicas que dependían del concepto de espacio. Normalmente, esto le impediría usar su propia técnica, pero Casimo no tenía una técnica innata tradicional que perder. Su poder relámpago no era una técnica. Era su naturaleza. Era la electricidad inherente a su energía maldita. Casimo volvió a adoptar una postura baja. Ahora, dijo, mientras el aire crepitaba a su alrededor, por fin podemos empezar la pelea. Prepárate, 6 ojos. Casimo presionó con más fuerza el bastón. Las marcas púrpuras en las comisuras de sus ojos parpadeaban con una luz tenue y dentada, como si un líquido fluía a través de ellos. Su energía maldita se volvió más violenta, el olor a ozono impregnaba el aire y el bosque mismo parecía temblar. Arashi frunció el ceño y levantó la mano. Lapso de técnica maldito. Azul. En el instante en que la palabra salió de sus labios, el aire se retorció violentamente. Una fuerza de succión masiva surgió de la palma de Arashi, desgarrando los árboles circundantes. Los troncos crujieron bajo la presión invisible antes de hacerse añicos. Tierra y piedras fueron arrastradas al vacío. Casimo no se vio involucrado. Ya había comenzado a moverse. Saltó desde su bastón, su silueta se desdibujó en una serie de imágenes residuales parpadeantes bajo la luna. Su trayectoria era irregular e impredecible, desplazándose de izquierda a derecha para evitar que el vacío se fije en su posición. La mirada de Arashi lo seguía, los 6 ojos captaban cada frenético microajuste. Era demasiado rápido y carecía de ritmo. De repente, Casimo movió la muñeca y lanzó el bastón esmeralda directamente hacia Arashi. De nuevo. Las pupilas de Arashi se entrecerraron mientras sus ojos seguían instintivamente el arma voladora. La vio justo en el instante en que la silueta de Casimo desapareció de la hierba. Un instante después, apareció un puño ante sus ojos. Cuídate. Los ojos de Arashi se abrieron de par en par. El puñetazo ya estaba impactando. Al igual que antes, la mano estaba cubierta por una capa vibrante de energía. La amplificación de dominio seguía activa. La barrera del infinito se neutralizó al contacto, y el puño se estrelló directamente contra el rostro de Arashi. El impacto fue fuerte. La cabeza de Arashi se echó hacia atrás bruscamente y un chorro de sangre brotó de su nariz, manchando su túnica blanca.
Kasimo no le dio ni un segundo de respiro. Le propinó un segundo puñetazo, impactando en el mismo punto con idéntica fuerza. La barrera del infinito no ofreció resistencia. La conciencia de Arashi vaciló por una fracción de segundo. 2 golpes. Kasimo retrocedió y aterrizó suavemente sobre la hierba. Observó cómo el hombre de cabello blanco tropezaba, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Cada contacto físico le permitía a Kasimo inyectar una carga negativa en su oponente. 3 toques bastarían para preparar la explosión interna. Esta era la base de su fuerza. Por eso era el más fuerte. Arashi sintió una oleada de furia alada. Era el líder del clan rojo, y sin embargo, un mocoso sin nombre, surgido de las sombras de las provincias, se burlaba de él. 2 golpes habían dado en el blanco. Golpes certeros. Su defensa, su orgullo, habían fallado. Volvió a levantar la mano. Amplificación de técnica maldita. Una energía maldita inundó el claro mientras el aire se distorsionaba una vez más. Esto no era una sonda. Era un disparo mortal. Máxima producción. La fuerza de succión triplicó su intensidad, volviéndose mucho más violenta que antes. Los árboles fueron arrancados de raíz y el suelo mismo se desintegró. Un torrente de escombros se precipitó hacia la palma de Arashi. Kasimo intentó alejarse de nuevo, pero sus ojos se abrieron de par en par. Arashi no estaba en el centro del vacío. El hombre de pelo blanco se había desprendido del núcleo de la succión, utilizando la fuerza de atracción del vacío para lanzarse directamente hacia Kasimo. ¿Cambiar a la ofensiva? Kasimo entrecerró los ojos. Un golpe más. Solo necesitaba una carga negativa más. El puño de Arashi ya estaba allí. Kasimo alzó los brazos para bloquear, sus siluetas chocando a la luz de la luna. El intercambio fue una sucesión de golpes fuertes y sordos. Pero justo cuando estaban más cerca, Arashi levantó la otra mano. Azul. Fue un impacto a quemarropa. Kasimo sintió una fuerza tremenda golpearlo en el costado, lanzándolo por los aires. Atravesó varias ramas antes de chocar contra un enorme roble. El tronco se estremeció con el impacto, cubriendo su cabeza con una lluvia de hojas secas. Arashi permanecía de pie en el claro, respirando con dificultad mientras miraba fijamente el lugar donde Kasimo había caído. Se limpió la nariz ensangrentada con la mano, con una expresión sombría y amenazante. Entonces sus ojos cambiaron. Kasimo se impulsó desde el tronco del árbol, lanzándose de nuevo al claro como una flecha. Sonreía, y las marcas moradas de su rostro brillaban intensamente. Todavía no has llegado. El bastón esmeralda cayó con la fuerza de un rayo. Arashi alzó los brazos para bloquearlo, pero la fuerza fue abrumadora. Sus rodillas cedieron y el suelo bajo sus pies se hizo añicos. Retrocedió tambaleándose, perdiendo el equilibrio. Antes de que pudiera serenarse, Arashi activó otra ráfaga. Azul. Kasimo fue atrapado de nuevo. La succión lo levantó del suelo y lo lanzó contra una roca cercana. La roca se fracturó en una red de grietas al impactar contra él, levantando una nube de polvo en el aire. Arashi se mantuvo firme, jadeando. Le seguía sangrando la nariz, el dolor del puñetazo anterior le revolvía el estómago y la cara le empezaba a hincharse. Pero no le importaba. Observaba el polvo a través de sus 6 ojos. Kasimo se estaba levantando. Está lleno, la voz de Kasimo se escuchó entre el polvo, con un tono casi complacido. Salió de entre los escombros, sacudiéndose el polvo de la túnica sucia. Tenía el pelo revuelto y la ropa desgarrada, pero los ojos le brillaban. Parecía un hombre que acababa de ganar un premio. Arashi frunció el ceño. Kasimo era más duro que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado. Ese último ataque de energía azul había sido a quemarropa. Un hechicero normal habría quedado partido por la mitad. Sin embargo, él seguía allí, restándole importancia al daño como si nada. Y su técnica. Los ojos de Arashi recorrieron la figura de Kasimo, buscando algún rastro de una técnica innata. No había nada. El hombre luchaba únicamente con energía pura y destreza física. ¿Por qué? ¿Se estaba conteniendo o estaba esperando algo? Se miraron fijamente a través del claro. Kasimo movió los hombros, sus articulaciones crujieron en el silencio. Arashi alzó la mano una vez más, la energía comenzó a condensarse para un último golpe de máxima potencia. La voz de Kasimo le llegó primero. Creo que hemos terminado aquí. Arashi se detuvo. No fueron las palabras lo que lo hizo dudar. Fue lo que vio. Entre él y Kasimo, aparecieron una serie de finas líneas azules. Eran tan delicadas como la seda y zumbaban como 1000 abejas. Un extremo estaba anclado a su propio pecho, el otro al hombre sonriente que tenía enfrente. Cuando había un sonido suave, como un chasquido de dedos, resonó en el bosque.
Arashi bajó la mirada. Su pecho había estallado. No era una simple herida. Tenía el pecho completamente destrozado. Carne, hueso y corazón se habían vaporizado, convirtiéndose en una niebla carmesí. A través del enorme agujero en su torso, la luz de la luna iluminaba los árboles que tenía detrás. Exclamación de cierre. Intentó hablar, pero solo le salía sangre en la boca. Sus ojos azules estaban muy abiertos, mirando con total incredulidad el vacío donde debería haber estado su corazón. Alzó la vista hacia el hombre de cabello pálido. Kasimo lo observaba con expresión inexpresiva. Ese es el problema con hombres como tú, dijo Kasimo en voz baja. Nunca has tenido que participar en una pelea de verdad. Arashi se tambaleó. Seguía en pie, los 6 ojos se negaban a apagarse. Miró a Kasimo, cuya vida se escapaba por el agujero en su pecho. Kasimo alzó el bastón esmeralda y lo apuntó a la cabeza de Arashi. Ve a dormir. Hizo que el personal cayera. Un sordo golpe resonó en la noche. El cuerpo de Arashi finalmente se desplomó en el barro, su cabello blanco empapado de sangre. Sus ojos azules miraban fijamente a la luna, pero la luz que los iluminaba había desaparecido. Arashi Gojo estaba muerto. La luz de la luna permanecía inmóvil. El olor a sangre en el claro comenzó a disiparse lentamente. Kasimo se inclinó sobre el cuerpo vestido con túnicas blancas. Los ojos de Arashi Gojo seguían abiertos, fijos en la luna, pero el cielo en sus pupilas azules se había oscurecido. Kasimo se rascó la cabeza. Bueno, murmuró. Espero que no aprendas de repente una técnica de maldición inversa y vuelva a por mí. Nadie respondió. Se echó el bastón al hombro y se dispuso a marcharse. Tras unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás, a la figura que se extendía entre la hierba. Se preguntó brevemente cómo estaría Rinso. Volvió a dirigirse hacia la ciudad y comenzó a caminar, su sombra proyectándose a lo largo del suelo. Entonces se detuvo. 10 pasos más adelante, 2 mujeres se interponían en su camino. Una vestía túnica roja y una coleta alta. Era impactante, de pie bajo la luz de la luna como si irradiara luz propia. La otra era silenciosa, vestida con un sencillo y elegante kimono azul, con el cabello sobre los hombros. Permanecía junto a la primera mujer, con la mirada fija en él. Hechiceros Tokugawa, supuso Kasimo. Apretó con más fuerza el bastón, aunque su rostro permaneció impasible. Las mujeres no se movieron. Se miraron fijamente a través del espacio que las separaba. ¿Quién eres?, preguntó Kasimo. La mujer de rojo sonoro. Tokugawa Fuka, dijo con voz clara. Y esta es mi hermana, Otaru. La mujer, de apariencia tranquila, se acercó levemente. Kasimo no respondió. A Fuka no pareció importarle. Dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó la intensidad de su mirada. Así que tú eres Kasimo, dijo, con un tono de admiración en la voz. Supongo que eres realmente el más fuerte de la era. De hecho, mataste al líder del clan Gojo. Hizo una pausa, y su sonrisa se desvaneció un poco. Pero, por desgracia, el jefe de Gojo era huésped del shogunato. No te irás esta noche. Extendió la mano hacia atrás y desenvainó un zambato. La hoja relucía bajo la luna, reflejando su rostro. Al mismo tiempo, Otaru alzó la mano. 2 Shikigami samuráis emergieron de las sombras tras ella, sus cuerpos vibrando con energía maldita mientras aterrizaban silenciosamente a su lado. En un instante, Fuka desapareció. La hoja cortó el aire. Kasimo se inclinó hacia un lado. El filo de la zambato rozó su pecho por una fracción de pulgada. Ni siquiera miró el arma. Sus ojos estaban fijos en la estela del impacto. Había una delgada línea blanca en el aire, una grieta en el mismo espacio. Antes de que pudiera reaccionar, Fuka giró la muñeca. La hoja retrocedió describiendo un amplio arco horizontal. Se oyó un suave sonido de acero cortando la carne. Kasimo bajó la mirada. Le habían amputado la mano derecha. El corte era perfecto, liso como el cristal. Antes de que la sangre pudiera siquiera salpicar, la mano cayó al suelo, aún aferrada al bastón. Alzó la vista hacia la mujer de rojo. Estaba realmente sorprendido. Había sido descuidado. Su defensa energética era suficiente para sobrevivir a un impacto directo del Blood de Arashi prácticamente sin un rasguño. ¿Es esa una técnica que reduce el espacio?, preguntó con voz tranquila. Una ráfaga de aire provino de detrás de él. No se giró. Lanzó un puñetazo hacia atrás, impactando con fuerza en el pecho del Shikigami Samurai. Al impacto, la energía del espíritu se hizo añicos como cristal. La espada del otro Shikigami se detuvo a 1 centímetro de la nuca antes de que la onda expansiva del golpe la lanzara de vuelta hacia su amo. Kasimo echó el brazo hacia atrás y miró el muñón de su muñeca.
La sangre goteaba sobre las hojas secas con un suave repiqueteo. Para un oponente como tú, dijo Fuka desde delante de él con tono perezoso, probablemente debería revelar mis cartas. Levantó la mano y se ajustó la manga. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Mi técnica se llama vacío separador, dijo. Apunta al espacio mismo. Por lo tanto, la defensa es inútil contra mí. Casimo sintió que la atmósfera cambiaba. Un juramento vinculante. Al explicar su técnica, había aumentado su efectividad. No dijo nada. Observó su muñeca. Una energía maldita fluyó a través de la herida y una nueva mano comenzó a crecer. Carne, hueso y piel se unieron en segundos hasta que estuvo completa de nuevo. Flexionó los dedos. Él levantó la vista. Las chispas eléctricas a su alrededor se volvieron violentas. Arcos azules y blancos crepitaban y silbaban, envolviéndolo en un cegador manto de relámpagos. Se impulsó desde el suelo. La tierra se resquebrajó bajo sus pies, las grietas se extendieron por el suelo como una telaraña. Había desaparecido. Un instante estaba allí. Al siguiente, ya no. Las pupilas de Fuka se contrajeron. Antes de que pudiera alzar su espada, un puño apareció frente a su rostro. No tuvo tiempo de reaccionar. El puñetazo, envuelto en relámpagos, impactó con una explosión sorda. Fuka salió disparada hacia atrás como una muñeca rota. Sus órganos se retorcieron y un chorro de sangre y saliva escapó de sus labios. Le dio a Casimo en la cara. Fuka chocó violentamente contra un árbol, deslizándose por la corteza hasta desplomarse en el suelo. Jadeaba en busca de aire, la sangre le corría por la comisura de los labios, pero sus ojos seguían brillantes. Lo miró fijamente. Casimo permaneció inmóvil. Levantó una mano y se secó la mejilla. Estaba mojada. Observó el líquido en sus dedos. Brillaba bajo la luz de la luna. TSK, murmuró. Sacudió la mano, con el ceño fruncido por la molestia.